Muy buenos días. Algeciras no es un caso aislado, es fruto de la mirada pasiva de Occidente y la pasividad también con la que Interior no gestiona las órdenes de expulsión de nuestro país derivadas de una política de puertas abiertas por la que se cuelan potenciales yihadistas. Sin Canza, el yihadista que asesinó a un sacristán en la ciudad gaditana, no es una excepción, sino más bien una norma. Y es que el ministerio capitaneado por Fernando Grande Marlaska solo ejecuta un 3% de todas esas órdenes de expulsión que se dictan. La de este atacante fechaba de junio de 2022, una orden que, a pesar de su situación irregular, nunca llegó a ejecutarse por un problema, dicen, de procedimiento administrativo. Para hacer efectiva esa orden de devolución sería necesario que su país de origen, Marruecos, le reconociera como ciudadano marroquí y aceptara su entrada, por lo que no se tramitó de forma inmediata. Sí fue expulsado de Gibraltar en el año 2019 tras haber llegado al Peñón en moto de agua. Lo de Canza es un patrón que se repite. Los datos de 2022, los de los 8 primeros meses del año, muestran cómo se dictaron 18.670 órdenes de devolución contra ciudadanos extranjeros sin papeles en nuestro país. En esos meses solo se ejecutaron 539 de esas órdenes, apenas el 2,88%. Pero en el cómputo total de 2021 las cifras no son mejores. Solo se llevaron a cabo un 3,32% y en el 2020 un 4,35%. Son números que retratan a un ministro de Interior que, por su ineptitud, ineficacia e incompetencia, más que dar explicaciones, lo que tiene que hacer es dimitir. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues nada, ya has dicho lo que Marlaska tendría que hacer. Pero ¿y que no va a hacer? Y que no va a hacer, pero llueve sobre mojado, porque no olvidemos que el tema de la inmigración es un tema grave, pero antes ha tenido rifirrafes con mandos importantes y extraordinariamente profesionales de la Guardia Civil que fueron apartados por no obedecer órdenes que en teoría no debían, etcétera. O sea que es un hombre por muchos motivos, o el motivo no de acercar los presos al País Vasco, sino de negar un cambio de política cuando ha acercado los presos, de afirmar que se reúne continuamente con las asociaciones de víctimas, con las cuales tiene un intercambio fluido, será por su parte porque las asociaciones de víctimas te dicen que el intercambio es tan fluido como cero, y que no están de acuerdo en nada, etcétera. Es decir, que es un señor que llueve sobre mojado, es uno de los grandes desastres que tiene el gobierno, y lo que es más insólito es pensar que este hombre fue juez, sino magistrado de un tribunal importante. Entonces eso te quedas todavía más asustadito, ¿no? Totalmente. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Bueno, pues lo que has anunciado en tu editorial nos deja muy claro que la ley de extranjería en España no se cumple, no solo porque tengamos más de un 32% de crimen, tal y como se contabilizó el año anterior respecto de 2021, sino que además, bueno, pues no es posible que tengamos a tantos y tantos inmigrantes, en concreto a un 95% con orden de expulsión, y que todavía continúen en nuestro territorio nacional, porque ello incrementa la inseguridad en las calles. Yo me pregunto cuántas personas más tienen que morir enarbolando la bandera de la libertad, tal y como el sacristán de Algeciras o el sacerdote al que también este sujeto marroquí de 25 años, es decir, un claro ejemplo más de típica persona inmigrante ilegal, ocupa, que ha sido incapaz de inadaptarse, no quizás tanto o sí por su voluntad, sino porque nosotros como sociedad española no hemos hecho lo posible porque así sea, ¿no? Entonces, bueno, vemos un ejemplo más de todo lo que está sucediendo, de cómo simplemente bastaría con cumplir la ley, no hace falta ese pacto de yihadismo que ahora apuntan Partido Popular y Partido Socialista, no, con aplicar la ley de extranjería, con que los procedimientos administrativos se cumplan, no sucederían cosas tan tristes como las que hemos visto esta semana. Y para hablar de economía, que hoy tenemos bastante de lo que hablar, José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Recuerdo un día me dijiste, es decir, el INE puede empezar a cambiar la tendencia. Hoy ha salido una nota de prensa con el comunicado del incremento del PIB que da mucho que pensar. Es decir, y que creo que luego leeremos tranquilamente y la desgranaremos,
porque es tremendamente preocupante que el INE haya sacado estos datos y en su nota de prensa ya avance que casi seguro va a haber que rectificarlos en los próximos meses de forma sustancial, porque se ha tenido que parar en el mes de noviembre para poder publicar este dato. Esto es peligroso, porque si además una organización con unos profesionales como los que tiene el INE de pronto se ven obligados a tener que trabajar de esta forma, el siguiente asalto será el Banco de España y a partir de aquí qué pocas instituciones nos van a quedar libres del sanchismo a la hora de poder utilizar sus datos. Y no nos olvidemos que este es el centro donde se mandan los datos a Europa. Como todo esto se manipule, el gran problema es que Europa no tiene una forma de saber los datos reales de nuestra economía, con lo cual o toman medidas desde Europa para evitar el ataque a estas organizaciones o dentro de poco el INE será una ley como la del sí es sí, es decir, que sacará datos que no sirven absolutamente para nada y permitirá exculpar a lo que haga falta de los desastres económicos. ¿Un CIS económico? Sí. No, es terrible y enormemente preocupante. Yo me he quedado, cuando he leído la nota de prensa, me han avisado del diario El Debate, léetela porque merece la pena leerla, me ha dado un escalofrío. Y me preocupa enormemente porque como los datos no sean fiables a partir de ahora, es que no sé cómo vamos a poder enterarnos de lo que pasa en la economía. Dedicaremos buena parte del programa de hoy a la página económica, pero antes, si les parece, volvemos a centrar el asunto en Algeciras. Vamos a hacer una ampliación de los últimos datos que hemos conocido después de que este yihadista matase a este sacristán de Algeciras y dejase gravemente herido a un sacerdote que, por cierto, ya ha salido del hospital y se encuentra estable. No tenía vigilancia ni tampoco antecedentes. Yassin Kanja, joven marroquí de 25 años, irrumpió ayer vestido con chilaba, machete en mano y al grito de Alá es grande en varias iglesias de Algeciras. Hirió a 4 personas, uno de ellos el párroco de la iglesia de San Isidro y otras 2 mujeres en la iglesia de La Palma. Allí también hirió en el abdomen a otro hombre, el sacristán Diego Valencia. Y nada, mientras iba para allá corriendo yo avisaba a todo el mundo no ir para allá, que han matado a un hombre, vamos, vimos claramente que lo habían matado. Al huir este último, el joven le asestó un último golpe en la cabeza, asesinándole en la plaza alta de Algeciras. Y el moro con la katana que siempre la tenía levantada para arriba. Se ve que ya le había dado porque desde aquí se le veía como relucía la sangre. Y la cuestión ahora es quién era este joven y cuáles sus motivos para atacar. Yassin Kanja no tenía antecedentes, aunque sí psiquiátricos en Tánger, según indican los medios que colaboran con España. Uno de sus hermanos, además, se encuentra en un centro de acogida. Kanja llegó a España de manera ilegal en 2019, aunque no se ha precisado cómo. Tenía abierto un expediente de expulsión por situación ilegal desde junio de 2022. El 16 de ese mismo mes fue detenido al comprobar los agentes de la Policía Nacional que carecía de la documentación necesaria para poder residir en España. Su repatriación a Marruecos estaba prevista, aunque sin confirmar la fecha. Residía en el centro de Algeciras, en lo que se conoce como un piso patera. El agresor y asesino del sacristán Diego Valencia habría acudido a las 7 de la tarde a la iglesia de La Palma y allí discutió con una feligresa. Más tarde acudió a San Isidro, donde hirió al sacerdote, y regresó más tarde a La Palma, dicen los testigos, en torno a las 7:30 de la tarde, al grito de muerte a los cristianos y causando graves desperfectos en el mobiliario e imágenes santas. Allí confundió al sacristán con el párroco de la iglesia. En las últimas horas se ha conocido que el sacristán ya le había expulsado días antes del templo. Ahora la delegación del gobierno de Cádiz desmiente que pesara sobre su asesino cualquier tipo de vigilancia. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación por un posible delito de terrorismo y se buscan evidencias sobre si actuó en solitario o alentado por un grupo radical. La AVT pedirá posicionarse como acusación popular en la causa del joven que este lunes pasará a disposición judicial. El párroco herido, Antonio Rodríguez, ya ha sido dado de alta. El yihadista tenía 26 años, de origen marroquí, ocupa y además estaba en una situación irregular durante al menos unos 7 meses. De junio del año 2022 tenía esa orden de expulsión que no se llevó a cabo, pero su situación, como decimos, no es un hecho aislado. Miguel Gutiérrez, muéstranos los datos. Existe un grave problema con la inmigración ilegal desde la llegada de Sánchez. Vamos a ver los datos. El Partido Socialista llega al poder en el año 2018 y alienta el efecto llamada. Como consecuencia, han entrado en nuestro país 64.000 inmigrantes ilegales.
Año 2019, 32.500. Año 2020, otras 42.000 personas. Y año 2021, casi 42.000, de nuevo, sin incluir el asalto a la valla de Ceuta. En 2022, 31.200 entradas, es decir, un total de 212.000 en apenas 4 años. Pero vamos con otro asunto polémico, la orden de repatriación del atacante de Algeciras, que nunca fue ejecutada. De hecho, muy pocas lo son. Año 2021, 42.597 emitidas, pero solo se ejecutaron 3.594, un 8,4% del total. Con el Partido Socialista y Podemos en el poder, las repatriaciones han caído un 69% desde el año 2018. Esto genera inseguridad en las calles y, según los últimos datos del INE, el 11,42% de la población, que es extranjera, comete el 24,80% de los delitos. Es decir, proporcionalmente, los inmigrantes cometen 2,17 veces más delitos que la población española. Pero lo más grave es el yihadismo, ya que desde el año 2004 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 962 terroristas aquí, en España, y a otros 128 fuera de nuestras fronteras, con intención de atentar en nuestro país. Un total de 1.089. Y muchos de los detenidos accedieron a España por los flujos de la inmigración ilegal. El enemigo está frente a nosotros y nuestros gobernantes prefieren mirar a otro lado. Eso es, Miguel, tenemos al enemigo en casa, los datos así lo demuestran y al final tampoco podemos echarnos las manos a la cabeza por lo sucedido en Algeciras cuando llevamos muchos meses advirtiendo de que esto podía pasar, que a través de toda esa masa de inmigración ilegal que estaba llegando a nuestro país se podrían encontrar potenciales terroristas. Sí, sí, a ver, yo es que creo que nos podemos repetir con lo que dijimos ayer, pero cambiándolo un poco, yo diría que este señor, ¿sí?, el yihadista, era hombre, ¿no? Sí. Pues yo no acusaría a todos los hombres de ser asesinos. Evidentemente. Ese señor era marroquí. Tampoco acusaría a todos los marroquíes de ser asesinos. Probablemente era islamista, o islamista me cayó. Probablemente tenía de religión el Islam o ninguna, no lo sé. Tampoco acusaría a todos los que tengan una... entró gritando a la... Se supone que, hay que matar cristianos. Sí, ¿no? Pero tampoco acusaría a todos. Podría discutir. Yo tengo claro, ya lo dije ayer, de que una religión que fuerza ciertas situaciones es peligrosísima y que así como en España o en el catolicismo lo que premia es poner otra mejilla, eso os parece que lo que premian es que te corten la cabeza, pues hombre, es como para pensárselo, pero no entro allí. Ahora, si un señor entra en un país ilegal es que ha cometido un delito y eso es evitable. Si un señor vive de ocupa, es que ha cometido un delito. Eso es evitable. Y si un señor tiene una orden de expulsión, es que hay que expulsarlo. Y por tanto es evitable que esté. Y en esas tres otras cosas no puedo perdonar al que metió la pata. Que es al que deja entrar ilegalmente y no pasa nada. Al que deja ocupar ilegalmente y al que cuando tiene que expulsar no expulsa. Y lo otro lo dejo para discusiones más bizantinas. Por ese lado también. A mí me resulta curioso cómo el Partido Socialista, y pasó de manera inadvertida, en el Congreso a la vuelta del verano pasado presentó una posibilidad de modificación en cuanto a la legislación que se refiere sobre la ocupación y, sin embargo, lo dejó en un cajón desastre y nunca más continuó adelante. Bueno, pues es que si no seguimos adelante con ciertas cuestiones como el tema de la ocupación o, por ejemplo, como si del 1 de enero del año pasado a el final de agosto del año pasado hemos tenido más de 18.000 órdenes de devolución y solo hemos aplicado un 3%, y teniendo en cuenta que los 3 últimos años anteriores ha ido descendiendo este porcentaje de devolución de personas que se encuentran en una situación no solo de ilegalidad, sino que las autoridades objetivamente han determinado que deben regresar a sus países de origen y no se aplica, si estamos en esas, desde luego que aquí hay otros intereses. No se nos puede olvidar que más allá de hablar de la cuestión de la inmigración, estamos en un año electoral y que si se está permitiendo que más de 59.000 personas, en este caso cito esas porque son las que se les ha concedido la nacionalidad española en mayor grado, es decir, los marroquíes están pasando a formar parte del censo electoral, pues todo esto obedece, más allá de motivos sociales, a unos motivos puramente políticos, y eso es de extrema gravedad. Lo que se dice en este caso es que hay un problema administrativo de que se le tiene que pedir a su país que le reconozca como ciudadano para poder devolverlo. Pero si sabemos que este procedimiento es muy complicado, entonces vayamos al punto anterior. No dejemos entrar a la gente sin papeles y mucho menos... Bueno, y yo te diría otra cosa.
Es decir, si ya sabes, es decir, que hay un trámite que hay que seguir, mientras tanto, mientras tramitas el tema, al menos colócalo en un sitio donde lo tengas controlado. Es decir, no le dejes que esté en libertad absoluta. Pero ni y siquiera pudiendo, entrar. ¿Por qué tiene que entrar? ¿No? Ya extranjero. ha entrado, vale. Ha entrado porque se le ha permitido. Ha sido ocupa. Bueno, 3, orden de extradición. Bueno, si ya tienes orden de extradición, lo coges, lo detienes y lo aparcas en un centro en donde estén aparcados hasta que se les pueda mandar a su país. Porque lo que no tiene sentido es que esos señores estén en libertad absoluta, es decir, haciendo lo que les dé la gana, porque esas son las consecuencias que tiene en estos momentos. Crea un centro de espera, es decir, donde ese señor está ahí en ese centro hasta que se le extradite, pero se le tiene controlado. O sea, lo que no puedes dejar es en libertad, Claro. es decir, a ese ocupa, es decir, a ese que ya ha entrado, pero además que tiene la orden de extradición. O sea, es decir, que alguien ha dictado ya una orden para mandarlo a su país. Entonces, por lo menos tenlo controladito, porque si no... Pero yo me voy al punto inicial que decía Alba, ¿por qué les tenemos que dejar entrar? ¿No? Hay una cosa que tenemos en común, ya no todos, porque por ejemplo en Italia ya no se está empezando a aplicar este tipo de legislación, pero sí otros países sureños de la Unión Europea, donde tenemos una legislación muy laxa en cuanto a la permisión de las personas para la adquisición de la residencia. Si comparamos que tanto al Partido Socialista le gusta equiparar la legislación española con la europea cuando más le conviene, recordemos sedición, malversación, esa falsa excusa, pues que la hagan también para la de extranjería. Tú no puedes entrar en ciertos países pasados los Pirineos hacia arriba si no tienes lo primero de todo un contrato de trabajo. No te conceden estar más allá del tiempo que puede estar una persona residiendo como si estuviese de vacaciones. No te dan la residencia. Además que tampoco tiene sentido que las políticas más restrictivas se produzcan al norte de Europa cuando sabemos que todo el Mediterráneo es la principal puerta de entrada. Eso es, que somos la frontera sur de Europa. Tenemos esa responsabilidad para con nuestros socios comunitarios, no solo para con nuestros ciudadanos españoles y sobre todo los que están al sur, que son los que más inmigración aceptan. Yo me quedé alucinado una vez aquí que Mazalia Aguilar nos contó, eurodiputada de Vox, pero sobre todo porque lo sabía, porque había hablado que el Frontex, si os acordáis, comentó que en una reunión había dicho que el Frontex actúa si lo pides y que España no había pedido nunca actuación, o nunca me calló, no había pedido al menos la actuación de Frontex, con lo cual Frontex no actúa. Entonces, no deja de ser insólito que, habiendo Schengen, quiere decir que cualquier señor que pisa suelo español, una vez aquí, puede moverse por toda la Unión Europea sin ningún tipo de problema. Y legalmente, sin ninguna duda, no será legal, pero sin ningún tipo de problema. También sabemos que la mayoría no se quedan en España, porque aunque el gobierno español se crea que lo está haciendo muy bien, todo el mundo sabe que viven mejor en otros sitios, con lo cual lo que procuran ellos es subir para arriba, que es donde se vive mejor. Y si consigues llegar a Alemania, Suecia, Dinamarca, pues a pesar de que no tengan sol, que eso es una desgracia que no van a poder resolver, viven peor que en España, con lo cual se van ahí. Entonces, con todo ese planteamiento, no acabo de entender por qué la Unión Europea no fuerza a España a que realmente, a España, a Italia y a Grecia, a que realmente controle las fronteras. Entonces, ¿por qué no lo fuerza? Porque debe estar de moda el cachondeo de que todo el mundo. Pero ¿sabes qué pasa? Que Frontex, ahora que lo citas, es el mismo organismo que ha dicho que ha disminuido el flujo migratorio de Canarias, de receptor a Canarias y de receptores Ceuta y Melilla. Entonces, claro, si un organismo oficial nos está diciendo que está llegando cada vez menos inmigración ilegal y que ha descendido notablemente en los últimos meses, pues claro, es la excusa perfecta para que el ministro de Interior diga, pues yo no mando más efectivos a Algeciras, que al final, más allá de los ciudadanos que terriblemente son asesinados, como el caso de este sacristán o el sacerdote gravemente herido, el verdadero problema lo tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que por migajas salariales se están jugando la vida. Es que ayer, por ejemplo, entrevistábamos aquí en Dando en Caña, tú te acordarás, Francas, al alcalde de Algeciras. Lleva meses y meses pidiéndole a Marlaska más agentes. Llevaba 2 días, que ahora no sé si esta mañana ha conseguido hablar con él, llevaba 2 días intentando ponerse en contacto con el Ministerio del Interior, con el propio ministro, y no tenía noticia. Lo único que sabía es que el señor ministro iba a acudir a Algeciras para hacerse la foto, pero lo que es enviar agentes no. Y lo que decía, después de escuchar todas las críticas del alcalde de Algeciras, es que había aumentado los esfuerzos desde que Pedro Sánchez entró al poder en un 31%. Cuando el alcalde te está pidiendo todavía muchos más agentes. Pero bueno, en fin. Hablemos de las reacciones políticas. A esta hora Podemos sigue sin pronunciarse. Sí lo hizo, recordarán todos ustedes, Yolanda Díaz. Y han sido muy polémicas unas palabras de Alberto Núñez Feijóo en un foro. Escuchen.
es un problema de toda la sociedad europea y debemos de actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un Dios o en nombre de una religión, y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Bueno, ayer criticábamos a Alberto Núñez Feijóo, le dábamos una pequeña bofetada por haber puesto en las redes sociales fallecido y no asesinado, pero sinceramente creo que estas palabras hay que aplaudirlas, porque está mostrando la realidad de lo que hay. Sí, sí, en la primera parte estoy contigo, porque si criticábamos al presidente por usar la palabra esta, Fallecido. Pues fallecido, había que criticar a cualquiera que la usara o a ninguno. Entonces ahí parece que no se ha oído cuando exactamente dijimos eso. Y yo puse un ejemplo muy concreto, que es Ignacio Echeverría, que es un señor que la Iglesia Católica va a beatificar por haber evitado un atentado en Londres, ¿no? Pues cuando el Islam beatifique a alguien por haber evitado un atentado, que me avisen, pero en general los altares se los ponen a los que atentan, no a los que los evitan, con lo cual tenemos una cosa bastante distinta. Pero yo simplemente quería recordar, porque lo he mirado, que Algeciras es una ciudad suficientemente pequeña como para que pase de 100.000 habitantes, para que la mancomunidad esté casi en 300.000 y para que sea el puerto más importante de España. Lo digo porque igual esto, el ministro no ha caído, o sea, el puerto más importante de España está en Algeciras. Y no precisamente para llevar mercancías a Inglaterra, porque más bien se mueve en la zona sur, ¿no? Si además de eso contamos que es el tránsito donde ocurre toda la inmigración del norte de África, la legal, que en sus épocas de verano vuelven a su tierra de la misma manera que aquí, cada uno se va de donde fue nacido, pues entonces tenemos un asunto suficientemente delicado. Si entráramos además en el tráfico de hachís y de droga de Algeciras, probablemente podríamos hacer un monográfico. Entonces, si ahí no hay policía suficiente, no sé en dónde puñetas están. Igual estaban en Galapagar antes cuidando la casa de la residencia principesca, pero no lo sé. A ver, es sorprendente primero la actitud de Podemos. No es sorprendente. Ya no solo porque sea un partido, no sorprendente, sino que es que es un partido que forma parte del gobierno. Claro, efectivamente. Número uno. Número dos, han voceado, o sea, con la visita de la presidenta de la comunidad a la Facultad de Periodismo a recibir un premio, y la vocera es esa, espectacular, fea como ella sola, más fea que un demonio, gritando por todos los sitios, y ahora no se les oye. ¿Pero qué pasa? Es decir, o sea, a los temas importantes, donde mata a la gente y donde el Islam, es decir, ese señor, el Islam es responsable de eso, no todos los islamistas, pero el Islam es responsable de ese yihadismo, es decir, de ese Daesh, es decir, hombre, y que no digan nada, ¿qué significa? Primero, que siguen recibiendo dinero de Irán, número uno, o sea, que tienen sus arcas llenas, es decir, porque por eso se callan la boca. Entonces, esto hay que decirlo, esto hay que explicárselo a todos los oyentes. Los de Podemos se callan, ¿por qué? Porque tienen relaciones especiales con Irán, y esas relaciones especiales con Irán les producen ingresos, les dan dinerito, y por eso les cierran la boca. Entonces, si eso no se les dice a la cara, y va siendo hora que alguien les diga que ya está bien, hombre, ya está bien de recibir dinero del Islam y os calléis la boca. Entonces, por favor, es decir, callaros la boca permanentemente, que estáis mucho más bonitos. Por cierto, noticia de última hora que nos llega desde Vox: ha pedido suprimir la Fundación Pluralismo y Convivencia y destinar los casi 2 millones de euros de su presupuesto a las familias españolas. Lo que dicen desde el partido de Santiago Abascal es que han registrado una proposición no de ley en la que denuncian que la actividad de esta fundación lo que ha hecho es limitarse a difundir y promover confesiones que son en algunos casos hostiles a la convivencia democrática y que atentan contra la dignidad de las mujeres. En la nota de prensa que nos envían desde Vox ponen algunos ejemplos. Uno de ellos, el informe que se elaboró por la Fundación en diciembre del año 2022, titulado Ciudadanía, Juventud e Islam, el asociacionismo de los jóvenes en España. A través de este, lo que se ofrece, explica Vox, una panorámica de las principales entidades e iniciativas en las que participan de un modo activo jóvenes musulmanes españoles en el conjunto del país, y analiza los debates y discursos internos que se desarrollan en el seno de estas entidades. Lo que pide Vox es que ese 1.980.000 euros que recibe, casi 2 millones de euros, se dediquen
a las familias españolas y no a este tipo de chiringuitos sectarios del gobierno. Y lo cierto es que no entendemos, y hay mucha gente que no lo entiende en España, por qué otras confesiones religiosas tienen que tener más importancia o tienen que tienen que adquirir más influencia que nuestra propia religión, ¿no? Y sobre todo, Alba, cuando culturalmente es que somos un país católico, incluso para el menos practicante de todos. Por tanto, es maravilloso. Y bueno, Vox ya lo ha hecho, ¿no? Lo hizo, lo veremos más adelante en Castilla y León, los 20,5 millones que antes se llevaban patronal y sindicatos, ahora se lo están llevando familias. Y gracias a eso han mejorado mucho, y no lo quiero pisar, esos datos de desempleo en Castilla y León. Por tanto, es el momento, ¿no? Ya que estamos teniendo tantos ingresos fiscales los últimos ejercicios, vamos a recortar también chiringuitos, ¿no? Yo creo que es el mejor momento para quitar a quienes ya tienen, como son, bueno, pues toda esa amalgama de sindicatos, de organizaciones que no sirven para nada, porque los datos de violencia sobre la mujer, sobre criminalidad en la calle, no hacen más que aumentar, y no lo digo yo, lo dicen institutos como el Real Instituto Elcano, como uno de los grandes frontispicios a combatir este 2023, esa criminalidad en España, ese yihadismo, apuntando directamente a Marruecos. Pues si quitamos todo ese dinero que estamos dando a asociaciones que no hacen otra cosa que probablemente fomentarlo, a lo mejor llega a quien de verdad lo necesita. Y hablando de delincuencia e inseguridad en las calles, fíjense en las siguientes imágenes. Fuengirola, ayer por la tarde van a ver a un hombre rompiendo los cristales de los coches, los retrovisores y todo lo que se encuentra a su paso. Unos minutos después, en esas imágenes en las que hemos tenido un pequeño error, se ve como los agentes de la policía se le acercan y le intentan finalmente detener. Lo que dicen algunas fuentes policiales, que podría tener algún tipo de trastorno mental, pero bueno, en las imágenes se escucha perfectamente como también cuando le empiezan a detener tras causar diferentes daños en los vehículos, que empieza a gritar "Alá". Sí, el gritar "Alá" tampoco quiere decir que esté sano, ¿eh? No, o sea, puede estar como una cabra y gritar "Alá", de la misma manera que puede estar perfectamente sano y hacerlo. O sea, yo ahí no entraría. Yo, si cojo el tema de la subvención, me parece un tema muy interesante. Yo nunca he sido partidario de las subvenciones, nunca, jamás. En todo caso, de las cofinanciaciones, que es distinto. Es decir, si usted arriesga su dinero por un proyecto, pues, por ejemplo, entonces yo soy capaz de estudiar acabará de ayudar en cofinanciar cosas concretas. Pienso más que las organizaciones no gubernamentales, que solo viven a base de fundaciones, de subvenciones, suelen ser un desastre. O sea, yo me fiaría de aquellas que, si subvenciones funcionaban, y con subvenciones igual pueden, o con cofinanciaciones, igual pueden funcionar mejor. Y eso ya, si lo traslado a la ayuda exterior, ya no tengo ninguna duda. O sea, jamás una subvención, porque se la suele quedar el presidente del sitio subvencionado, o su prima, o un primo suyo, ¿eh? Como mucho con financiación, y además siempre con financiación con producción propia. Es decir, si usted desde Kenia yo le financio una escuela, no hace usted la escuela, sino que yo mando a la gente, le da a la escuela, mando a los profesores y se lo mando todo. Y pago eso. Y usted me pone lo que sea, el terreno, no sé qué. Pero yo mandarle dinero para pagar una escuela, no. Porque el único año que en esta casa comprobamos eso, vimos que donde había escuelas no había escuelas, donde había pozos no había pozos, y donde había carreteras no había nada. Y no nos olvidemos, esas subvenciones son gasto público. Hombre, por supuesto. Para pagar ese gasto público Dinerito de todos. Necesitamos impuestos. Datos de último minuto que se están recibiendo de la Unión Europea. El gasto público consolidado a cierre del tercer trimestre ha subido casi un 6,5% con respecto al año anterior. En el 2021, en el año, llegamos a 610.000 millones de euros, que se dice pronto, de gastos consolidados, con 527.000 millones de euros de impuestos. Es decir, los españoles pagamos 527.000 millones de euros, en nuestra organización administrativa se gastó 610.000, de los 527 hasta los 610.000 fueron 80 y tantos mil millones de deuda que tuvimos que pedir, y ahora ya sabemos que a cierre del primer trimestre por encima del 6% el gasto público, lo cual quiere decir que nos vamos a ir, si esto el último trimestre, que va a ser tela marinera cuando se contabilice, si tenemos en cuenta que el año pasado, en el último trimestre, se contabilizaron 177.000
millones de euros en un solo trimestre. Este andaremos muy cerca de los 190.000 millones. Sumemos eso y nos vamos a colocar muy cerca de los 645, 650.000 millones de gasto público. ¿Cuándo quiebra un Estado teniendo todas estas cifras? ¿Para qué? Esto significa que volvemos a superar el 50% del PIB, de ese PIB que acaban de decirnos que ha subido un 5,5%. Del PIB luego hablaremos, que ya veo que empezáis a adelantaros. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta tenemos que hablar de la ley de familias de Ione Belarra, en la que se inventa una veintena de familias distintas. Lo contamos a la vuelta. Y si con todo esto todavía hay alguien que no lo quiere ver, alguien que niega la evidencia, pues estos deberían estar excluidos de la conversación y del debate público. Hay una ideología política, que es la ideología política progresista, la izquierda actual, que ha visto que con la excusa ecologista y en este caso con la excusa climática pueden avanzar su proyecto. Entonces yo creo que el caldo de cultivo es maravilloso. Es gente que solo tiene tiempo para trabajar y encima está sometido a un bombardeo permanente de información, pues tienes todo para manipular. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir hablando de más asuntos y tenemos ahora al otro lado de la línea telefónica, bueno, del otro lado de la línea del Skype, a Pedro Caballero, presidente nacional de Concapa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, desde Concapa y Familias Numerosas han impulsado una nueva plataforma, Siempre Seremos Familia, que nace además en respuesta a la Ley de Familias de Ione Belarra. ¿Cuáles son sus ideas y sus pilares básicos? Pues mira, en principio la plataforma nace impulsada, como has dicho muy bien, por Familias Numerosas y Concapa, nace de la inquietud que tenemos del trabajo que se está haciendo, de la ley que se está haciendo y que afecta directamente a las familias y que se está haciendo al margen de ellas. Y eso es un verdadero problema, porque para nada estamos contando y ni se está contando con nosotros para el desarrollo de esta ley. Y tenemos muchas cosas pues en la recámara para hablar con ellos, para hablar con el Ministerio y que pueda llevarlas a cabo. Y a día de hoy pues no sabemos si ni siquiera el periodo de alegaciones que estuvo abierto hasta el 27 de diciembre del año pasado ha servido para algo o no, porque no sabemos si las han utilizado, si las han incorporado a lo que es el proyecto de ley, si no sabemos absolutamente nada. Y eso es lo que nos desconcierta y por lo que hemos dicho, basta ya, vamos a aportar todo lo que podamos y vamos a trabajar en 3 puntos esenciales que son familia, vida y educación. Es decir, que desde el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra directamente ni les han escuchado. De momento no se han escuchado. En ese periodo que ya te decía que estuvo abierto a alegaciones y que pudiera la sociedad civil participar y tal, no sabemos ni siquiera cómo ha sido o no. Sabemos que muchas se hicieron a través de registros para que quedara constancia de ellas, pero a día de hoy estamos totalmente abandonados, totalmente a nuestra suerte y evidentemente viendo que es una postura totalmente injusta, se margina a las familias numerosas, quitándoles el título que de toda la vida las ha identificado, se margina a los padres en la educación de sus hijos dentro de las escuelas cuando de forma transversal no se nos deja opinar sobre lo que se les puede dar o no, siempre que entren en ese aspecto ideológico y de convicciones religiosas y morales que tenemos, y sobre todo no se aborda el tema primordial y esencial de la conciliación laboral y familiar y de la vida, mantener la vida por encima de todo en un país donde tenemos una deficiencia de nacimientos inmensa y que estamos en crecimiento ahora mismo negativo. Bueno, es evidente que esta ley de familias es un ataque a la ley de familia tradicional, pero no sé qué derechos estaría vulnerando y constitucionales con esta ley. A ver, en principio partimos de la base de que necesitamos una ley de familias y queremos una ley de familias. Evidentemente, en la situación y en la sociedad tan plural y tan diversa que tenemos, se necesita que todos entren, pero no que salgan unos para que entren otros. Claro. Todos somos necesarios, todos tenemos que estar reconocidos ahí, pero lo que no se puede perder es la identidad de la familia dentro de 16, 20 conceptos distintos o realidades distintas que muchas de ellas se apartan bastante de lo que nosotros pensamos que es una familia, como decías, tradicional.
Pero entre uno de los derechos primordiales y esenciales que se está vulnerando constantemente, es el de la ideología transversal metida en la propia ley, que llega a las escuelas y que hace que los padres pierdan casi la patria potestad de sus hijos con relación a todo lo educativo, con todo lo que tienen que decidir ellos. Y eso es una verdadera vulneración de un derecho fundamental que además viene en el artículo 27 de la Constitución. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a seguir? Es decir, si finalmente el Congreso aprueba esta norma después de todas las enmiendas que se presenten, no sé si tienen previsto salir a la calle y manifestarse. Bueno, lo primero que vamos a hacer, nosotros vamos a ir en plan conciliador. Y yo creo que siempre en plan conciliador se pueden llegar a grandes consensos y muchos, siempre que haya diálogo y haya intención por parte del Ministerio de querer hacerlo, porque esta es otra. Veremos a ver si cambia o no. Lo que vamos a propiciar es que una vez que ya se ha creado y vamos a empezar a pedir las adhesiones a esta plataforma de todas las asociaciones o de la gran mayoría de asociaciones que trabajan en vida, familia y educación, vamos a pedirle que pueda reunirse con nosotros, que tengamos un debate tranquilo, sosegado, para ponerle encima de las mesas los problemas que a día de hoy esta sociedad tiene y sobre todo las familias, que son muchos y muy variados, y a partir de ahí pues veremos a ver si de verdad ella, la ministra y el Ministerio no está por la labor de reunirse con nosotros ni de ver qué podemos aportar o no, pues evidentemente no nos quedará más otro remedio que salir a la calle y hacer las movilizaciones que, como en otras leyes también injustas que se han aprobado, hemos tenido que hacer. Ha mencionado en los últimos minutos, en varias ocasiones, a la familia numerosa. Dice que es necesaria una ley de familias. ¿Qué proponen ustedes para las familias numerosas? Pues mira, lo primero, que se hable con nosotros, que se cuente con las familias, que hay muchas asociaciones, muchas organizaciones que trabajan en familia, que esto lo viven todos los días, porque en nuestro caso en particular y sobre todo en el mío, estoy más dedicado a educación, pero hay cantidad de familias numerosas, sobre todo que están todos los días trabajando con ellas y que ven de primera mano qué necesidades tenemos las familias con respecto a cómo poder seguir avanzando en ese aspecto de que no se nos elimine, sino que seamos de verdad el motor de cambio, el motor que saque a esta sociedad, como otras veces ha sido, de todos los apuros que ha estado, sobre todo cuando han venido las crisis y cuando ha venido la pandemia. Ahí ha estado la familia, ahí ha estado apoyando, haciendo y muchas veces sin contar ni con el respaldo ni con la ayuda de ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, eso es lo que pedimos, que se cuente con nosotros, que podamos aportar y después en una mesa de diálogo pues ya veremos a ver hasta dónde podemos trabajar, hasta dónde podemos consensuar y cómo podemos hacer una verdadera ley de las familias que sea para las familias. Pedro Caballero, muchísimas gracias por atendernos, un placer. Muchas gracias a vosotros. Bueno, es que aún por encima en esta ley de familias directamente, como bien nos decía, se fulmina el concepto de familia numerosa y se incluye, que aquí lo hemos denunciado, como una persona puede ser una familia. Es una novedad interesante esto, sí. Pero, vamos, yo veo que desde Concapa y el señor Pedro Caballero usan aquello de la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Me parece muy bien, pero si tienen un precedente, creo que es la ley de educación de Celaá, que ya la batallaron, y supongo que es consciente de que la señora Celaá no se reunió con nadie para hacer la ley. La señora Celaá no permitió que nadie fuera al Congreso a explicar nada de esta ley, con lo cual hizo la ley que le daba la gana. Y en teoría la señora Celaá era la parte blanda del gobierno porque era del PSOE, no era de Podemos, como la señora Belarra, con lo cual el futuro que auguro yo a las reivindicaciones o las ideas de Concapa y demás asociaciones es cero, por no decir negativo. Y les recomiendo que no pierdan mucho tiempo. Hombre, es importante que ofrezcan la opción, pero sobre todo que se vayan planteando qué tipo de movilizaciones pueden hacer para que el gobierno se entere de que se juegan unas elecciones según que decida o no decida.
según sabemos de algunas asociaciones de la sociedad civil, sí que van a repetir la manifestación que hicieron el sábado de hace un par de fines de semana, y lo pretenden hacer incluso no solo antes de las generales, que para eso queda mucho, sino antes de las de mayo. Por tanto, puede que volvamos a ver la calle llena, según el Gobierno, con 31.000 personas, y según los que estuvieron allí, con cerca de medio millón. Pero lo veremos. Y la cuestión de la mutación de la familia, tal y como lo conocemos, es que ya no es que atente contra, no sé, la religión católica, atenta contra la cultura occidental, y no solo lo hacen los políticos de partidos más de izquierdas, pero también en esa falsa derecha que no defiende la familia y que apuesta, y estoy pensando en algunos presidentes de regiones, de comunidades autónomas, apuestan por un individuo, por un ser humano más individualista, ¿no? Una persona que no tenga esa obligación, pues, de generar, o su única obligación, valga la redundancia, sea trabajar, y no haya nada más allá que aportar al sistema. Entonces, hasta que no nos demos cuenta que precisamente una de las fuerzas en España son las comunidades que crean las familias, y no solo familias de sangre, pero de amigos, de los propios vecinos, ¿no? Todo eso que antes era tan bonito, eso de llevarse bien con los vecinos, con todas esas grandes comunidades, si rompemos todo eso, estamos rompiendo el espíritu de España. Y estamos en un país privilegiado. Y yo quiero recordaros algo, porque a veces se nos olvida. La crisis del 2008 fue una crisis tremenda. España la ha sufrido con tanta dureza como la se ha sufrido en el resto del mundo, pero la llevamos mejor. La llevamos mejor porque el concepto de familia permitió unir abuelos, padres, hijos para poder soportar esa crisis. Sin ese concepto de familia, la crisis hubiese sido tremenda. Llegamos a 6 millones de parados. O sea, que se dice las en 2 pensiones minutos. de los abuelos que tanto ayudaron. Exacto, 6 millones de parados. 6 millones de parados, es decir, que significa casi un 30% del paro nacional, se aguantó, se soportó gracias al concepto de familia, gracias a que se unieron entre todos el dinero de los abuelos con el dinero de los padres, con el dinero de los hijos, para poder aguantar. Si nos cargamos ese concepto y viene otro día una crisis de ese estilo, no existe el concepto de familia. Apañados vamos. Y hablando de familia, Isabel Díaz Ayuso, en estos momentos, haciendo una serie de propuestas y medidas para fomentar la natalidad. La escuchamos. Entre los mayores, donde no para de crecer la soledad no deseada. Cada vez tenemos menos hijos, menos hermanos, menos tiempo los abuelos con los niños, cada vez nos vamos aislando más y más. Y lo estamos alertando, la soledad no deseada va a ser la gran pandemia del siglo XXI. Y queremos que esto esté siempre en nuestras agendas políticas. Lo que hacemos es mirar al Madrid de las próximas décadas. No estamos mirando solo a nuestros pies, queremos saber hacia dónde queremos caminar, cómo pensamos que puede ser la sociedad del futuro sin tener nosotros que transformarla ni dirigirla a conveniencia. Pero sí pensamos a largo plazo. Y para eso están los fondos Next Generation, los fondos de la Unión Europea, todos en su conjunto, que actualmente están siendo gestionados en nuestro país de manera arbitraria, de manera poco transparente y siempre en función del color político y del interés electoral a corto y a largo plazo. Y nunca contando con aquellos que gestionamos los hospitales o los colegios, aquellos que estamos en el contacto diario con los ciudadanos. Además, este reparto se está haciendo siempre de esa manera ideológica para transformar a conveniencia a la sociedad y guardándose para el final de la legislatura, con evidente estrategia electoral, una inmensa mayoría de los fondos, entre otras cosas, para comprar voluntades. Y también imponiendo su fuerza ante la empresa y los contrapesos políticos que en España se traducen en la gestión de las comunidades. Crítica de Isabel Díaz Ayuso, la que acaban de escuchar al Ejecutivo Central por ese reparto de los fondos europeos, su gestión. Antes la hemos escuchado hablando de la libertad, diciendo que los padres tienen el derecho de poder decidir la educación de los hijos, también el hospital que quieren elegir, en referencia a esa polémica entre lo público y lo privado. Bueno, en fin, vamos a hablar de más asuntos. No sé si conocéis en la mesa la Cruz de Sierra de San Cristóbal.
Cristóbal porque ha sido derribada por unos vándalos. Fue una cruz que un grupo de jóvenes decidieron levantar en el puerto de Santa María en respuesta a todas esas cruces que habían sido derribadas en España. Además, la cruz creo que tenía 200 kilos que pesaba y fíjense en el comunicado que han emitido desde España Cristiana sobre este derribo de la cruz, porque además esta cruz que les decía de 200 kilos cuenta con una leyenda que reza reinará en España y fue incluso llevada hasta su lugar por 2 equipos de costaleros voluntarios. Lo que dice España Cristiana es que van a levantar una nueva cruz en el puerto más fuerte y más grande y con los mismos objetivos. Será profanada otra vez, pero volveremos a levantar otra aún más robusta y mayor, y así sucesivamente, cada vez con mayor ilusión y con mayor alegría. Olé. La verdad que es alucinante, ¿no?, a lo que estamos volviendo. No sé, vamos, esto de tirar cruces católicas en un país católico o de que un musulmán asesina a un católico, parece que estamos hablando de otras épocas. Así que me parece muy bien la iniciativa, que la vuelvan a levantar, que estoy seguro que la comunidad que somos católicos pues estaremos ahí luchando, bien desde los medios de comunicación, como hacemos aquí en Toro Televisión, o bien ellos con su sudor de volver a colocarla. Pero de verdad, insisto, yo no sé cómo en pleno siglo XXI vemos estas cosas. Y lo más bonito, con alegría. Lo van a hacer con alegría optimismo. Y con optimismo. Si no podemos rendirnos, si es que esto es así de claro. Es decir, vienen a por nosotros, lo han decidido y encima nuestros gobiernos parece que les encanta. Ahí está el problema. Que nos ataquen a los cristianos, sí, a los católicos. Parece que disfrutan. Entonces, bueno, lo que tenemos es que defendernos con alegría. Es decir, de aquí saldrán mártires. Ya, es decir, el sacristán de ayer ha sido un mártir. Es decir, Echevarría ha sido un mártir que murió y que le van a canonizar. Magnífico. Pero hay que defenderse y hay que hacerlo mirando al frente con optimismo y con alegría, porque si no, nos comen, si no, nos ganan, si no, nos hunden la moral. Y chicos, yo no soy partidario de las catacumbas, ¿eh? Yo prefiero estar, yo prefiero estar lo tengo frente, claro, no, las catacumbas no son yo prefiero estar aquí al frente, pecho descubierto y diciendo, bueno, pues chicos, pues si hay que morir, se morirá, porque de algo vamos a morir. Pero hay que defender estas ideas, por favor. Mejor de ya está bien. Que de y con optimismo y con alegría, por favor. Hablando de valores cristianos, de la familia y de la vida, Pedro Sánchez ha vuelto a insistir porque ayer jueves volvía a enviar una carta al presidente Alfonso Fernández Mañueco, tal y como recoge Europa Press, en la que le vuelve a advertir de que el Gobierno se reserva la posibilidad, esto es literal, de actuar en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente en materia de salud sexual y reproductiva si en algún momento llegase a materializarse por cualquier vía el anuncio de la Junta de Castilla y León sobre las medidas a favor de la vida. De momento no sabemos, desconocemos si finalmente la Consejería de Sanidad de Castilla y León, dependiente del Partido Popular, hará públicas esas medidas o no. No sé, pero a ver, quiero decir, eso, seguimos con el teatro y el postureo. O sea, yo supongo que el Gobierno... Incluso, sí, pero podrían usar este postureo para enviarlo a Cataluña, por ejemplo. Exactamente, claro. Pero que incluso hasta el Gobierno del barrio podría mandar una carta al que quieras diciendo que hará todo lo posible para que se cumpla la ley. O sea, me parece perfecto que si hay unas leyes que dicen A, será todo lo posible para que se cumpla la ley y que nadie se salte la ley. Me parece perfecto. El problema está en lo que decís. En Cataluña se la saltan, ¿eh? Claro, el problema está en lo que decís, en que tan finos, con según quién y según qué, y tan nada finos o tan gruesos con según quién y según qué. Eso solo se explica por una cosa, porque el interés del bien común no existe. Existe el interés del bien propio, es decir, el señor Sánchez. Y cuando depende de unos señores, les dejará hacer lo que haga falta, y cuando no depende de los otros, no les dejará hacer nada. Bueno, ¿eso cómo se podría llamar? Pues no sé, egoísmo, soberbia, no sé cómo se podría llamar, pero desde luego, como no se debería llamar, es buen gobierno. No, y además esto es una extralimitación de funciones, y es que no se ha llegado a aprobar aquello de lo que el Gobierno central está intentando alertar,
Por tanto, está haciendo un requerimiento previo utilizando un artículo muy grave de la Constitución, que ya lo hemos visto aplicado, el 155, sobre algo que no existe. Entonces yo creo que esta extralimitación de funciones del Gobierno nacional puede que sea hasta denunciable, porque no puede enviar este tipo de requerimientos ni de avisos que puedan tener ningún viso de preaplicación del artículo 155, que significa la intervención de una comunidad autónoma. Sinceramente, yo creo que esto el Gobierno de Castilla y León, claro, lo que pasa es que es un gobierno de coalición y a lo mejor no todos los socios quieren, pero debería plantearse esto, elevarlo a algún tribunal. Y a Mañueco ya ha plantado cara con ese tema, porque claro, te están tocando. Pero en fin, si el Gobierno podría mandar una carta a todos los españoles diciendo que como nos saltemos la ley, va a intentar hacer que no lo hagamos más. Pues me parecería muy bien, pero sería un gasto idiota. Fíjate que Pedro Sánchez podría aprovechar y en vez de escribir cartas a Mañueco ante algo que todavía no ha hecho, podría enviarle una cartita también a la señora Irene Montero, saludarla por el pasillo, ir a visitarla por el despacho y decirle que se digne por lo menos a dimitir después de la ley del solo sí es sí, porque fíjense la última noticia que conocemos, que la publica La Vanguardia, si no me equivoco, sobre ese violador que ha sido ya liberado gracias a la norma de la ministra de Igualdad y que suma, atención, 17 agresiones a mujeres. 17, ¿eh? Y la primera con 14 años. Fíjense. Han creado un problema que no existía. O sea, es decir, es verdad que... Totalmente. O sea, esto es alucinante. Igual que, bueno, todo el tema de no apoyar firmemente y condenar el asesinato, que no fallecimiento del sacristán. Es decir, están generando un problema que le va a venir muy bien a la derecha de campaña sobre la criminalidad en España, brutal, y la desprotección de las mujeres. Y ya empezamos a conocer casos de violadores que salen a la calle y comienzan a reincidir, porque el otro día, la semana pasada o la anterior, hablábamos de uno que se había puesto en contacto con su víctima amenazándola directamente. O sea, que llegaremos al punto en una semana en la que también veremos como muchos de estos violadores que han salido han vuelto a ir a por sus víctimas y han vuelto a abusar de ellas cuando no menos. Ya, pero ¿sabes a mí lo que me resulta difícil entender? Porque eso que estás explicando tú parece que es evidente, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tú hablas con cualquier criminólogo, policía, etcétera, y te dice que de los actos ilegítimos que se reincide más es en los temas sexuales, con lo cual hay un alto grado de reincidencia. Entonces, lo esperable es que eso ocurra. Entonces, si eso se da cuenta el Gobierno de que puede tener un goteo, no solamente de casos de gente que salga a la calle, sino de casos de reincidentes de aquí a unas elecciones, ¿qué ventaja le ve a eso? Que yo no la acabo. Es que sería mejor que la cambiasen cuanto antes, porque si empezamos a acumular es lo que no acabo de entender. No es una cuestión de una ventaja. Estrategia ninguna. No es una cuestión de una ventaja. Es que, sinceramente, es decir, hay una parte del Gobierno que le ha dicho que bajo ningún concepto se puede tocar. ¿Y por qué? Y esa parte se llama Podemos. Y ha dicho, tú aquí ni entras. ¿Y si entras, si entras, a lo mejor es que nos vamos. Y a lo mejor es que nos cargamos el Gobierno. Y a lo mejor hay que hacer elecciones anticipadas antes. Esa es la explicación. Ahí es donde a él no le interesa entrar en la guerra. Entonces se la come. Pero qué ganas podemos... Es muy valiente con Mañueco. Es muy valiente, es un campeón. Oye, que estoy aquí, que te amenazo. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Amenazas del presidente del Gobierno y en su casa le trolean, le chinean, le hacen de todo. Es vergonzoso, hombre, por favor. O sea, es que se ríen en sus morros. Es que la ley del sí, el sí, es una carcajada frente a Sánchez que solo se permite una cosa, mandarle una carta a Mañueco para demostrar que es muy macho, porque el chico es muy macho, o sea, hay que reconocerlo. Mide 1,90 m y es muy macho, pero lo único que tiene, o sea, fachada, es un sociópata, psicópata con mucha fachada y poca capacidad para hacer nada. Me da con esta indignación nos vamos a ir a una pausa de publicidad, no sin antes recomendarles el canal de Telegram de Julio Eriza, que está compartiendo precisamente las imágenes que veíamos antes de Fuengirola, un artículo interesantísimo en el diario ABC titulado Discriminación por edad, diferentes vídeos que nos llegan del otro lado del Atlántico de Estados Unidos de Joe Biden, también ese envío de tanques a Ucrania y la respuesta de Rusia, o cómo la ley permitía efectivamente a Interior expulsar a Marruecos al yihadista de Algeciras antes de que se produjese ese ataque que acabó con la vida de una persona. Así que ya lo saben, Julio Eriza, El Toro. Nosotros nos vamos apenas 2 minutos y nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Enseguida abriremos página económica para tratar todos los datos que nos ha preparado José Ramón Riera para hoy. Hablaremos de ese dato del PIB que conocíamos en las últimas horas y también les adelanto
que el paro ha bajado en Castilla y León, sobre todo después de ese gobierno de Partido Popular con Vox, y es, ya les digo el titular, la tercera región de toda Europa que más paro bajo tiene. Así que luego os lo contamos. Antes, Ana Gullo con sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. Spotify ha lanzado Glow, su nueva playlist que tiene por objetivo visibilizar y celebrar a los artistas de la comunidad LGTBIQ+. Ha sido creado como un compromiso para amplificar las voces de la comunidad y homenajear su inmensa contribución a la música y la cultura, tal y como ha comunicado la plataforma. Natalie Lazunca, una de las cantantes incluidas en la lista, ha señalado lo siguiente. La comunidad LGTBI, desde siempre, a pesar de los numerosos intentos por ocapar esta realidad, ha sido una precursora y una guía de fuerza a nivel cultural y social, tanto encima como fuera de los escenarios. Estoy muy orgullosa de formar parte de Glow y creo que iniciativas como estas son importantes para avanzar en un mundo en el que la libertad de expresión se dé por hecho. Spotify además contará con un programa que proporcionará y promocionará esta comunidad con apoyo editorial y de marketing. La responsable del Departamento de Música para el sur de Europa en Spotify, Melanie Parejo, ha indicado lo siguiente y cito: sabemos que tenemos un gran altavoz y queremos usarlo para impulsar también un cambio cultural. Queremos subir el volumen a quienes históricamente no han podido alzar su voz, al proporcionar recursos equitativos a los artistas a nivel mundial. Y quiero acabar con una reflexión que pregunto también a la mesa de los espectadores, es decir, ¿qué tendrá que ver la orientación sexual con ser cantante, no ser cantante, formar parte de un determinado trabajo? O sea, que solo la plataforma Spotify haga como una playlist segregando y seleccionando únicamente a artistas que pertenecen a una comunidad, también implica un carácter y un sesgo ideológico, porque muchas veces que aquí viene Isaac Parejo, él dice que él es gay abiertamente, pero que no pertenece al colectivo, a la comunidad LGTBI, porque no comparte las premisas ni en lo que se ha convertido. Entonces, ya simplemente que plataformas estén haciendo esto, yo creo que es un negocio, y es lo que le comentaba un poco a Alba esta mañana. Spotify en el año 2021 tuvo unas pérdidas horribles, de hecho 34 millones de pérdidas netas. Nos encontramos también con, por ejemplo, tiene 10.000 empleados y ya el lunes anunciaban que iban a disminuir la plantilla en un 6%. Han cambiado la estructura organizativa de dirección y ahora resulta que esta noticia nos la dan el lunes y hoy el viernes nos encontramos con esta nueva playlist. Fíjate que estaba mirando en Twitter la cuenta de Spotify de cuando la habían anunciado, la repercusión que tiene. Apenas 200 me gusta, entonces habrá que ver si el dinero que invierten en esta playlist es, si sinceramente le sale a cuentas a final de mes, porque a lo mejor no tiene la suficiente visibilidad, y luego que hay que entender que por un lado va la calidad de la obra que uno haga, ya sea artista, actriz, cantante o lo que sea, y por el otro la orientación sexual de cada uno. Si no hay subvención, el mercado decidirá. Si hay público. Subvención, nos callaremos todos y veremos quién paga más. Bueno, igual compran visualizaciones, entonces ya regalan. Claro, porque sí que se van a meter también en el tema de marketing y publicidad. Pero también es un gasto eso, ¿eh? Claro, sí. Sí, como no recuperes. ¿Cuánto han perdido el año pasado, dices? El año 2021, 34 millones de pérdidas Pues igual netas, vayan pensando en 43. que supuso un 94% menos con respecto a las pérdidas que ya habían arrojado en el año 2020. Ellos lo achacan sobre todo a que el crecimiento después de la pandemia pues no lo han recuperado. Y es más, de hecho, la estructuración que han hecho de esta directiva, en concreto de Dan Ostroff, es del año 2018. Era la directiva del departamento, sobre todo de contenidos, la jefa de contenidos, y le han cambiado por un chico. Esto no es tan inclusivo, bueno, o sea, broma, por Alex Nordstrom. Pero sí, es verdad. Es Bueno, a verdad. lo mejor es gay. ¿Cómo se han atrevido a hacer eso? Pues podrían haber puesto una gay, una lesbiana, ¿no? Pues una mujer. No lo sabemos, tampoco me interesa, la verdad. Saber, Hombre, pues para ellos es clave, sí, supongo. para ellos sí. Madre mía, qué contradicción más contradiccionosa. Sí. Qué desastre. No entiendo nada. A mí me ha gustado mucho lo de los 200 me gusta. Sí, es decir, Es más en una cuenta como ¿Solo? Spotify, que tampoco es que me ¿Solo? digas, a ver, voy a mirar cuántos seguidores tiene. Ahora os lo digo. Un Sí, segundo. no, la que plataforma es- tiene. Yo mientras Sí, me pero voy es que dando algún tienes dato más. do- Pues, os ríe. 200 me gusta, es decir, me los dieron a mí a un Tiene Twitter. más de otro día. 100.000 seguidores. La proporción que tampoco es una bastante- burrada. ¿Y han ¿eh? nacido con esos seguidores o...? O sea, Eso- no. Bueno, Pero eso Tampoco que se han comprado. Spotify o el Ghost este. el Go- Spotify. Spotify, Ah. sí, Es quien Es que claro, lanza. Por eso, es la lanza no, Glow. no la nueva lista. No. De hecho, esta mañana han vuelto a poner otro tuit de los mismos, hace 30 minutos. Pero que Spotify Tiene 10 me gusta. tenga esos seguidores tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? No, No, desde es luego. que es una... No.
No me extrañan los 30 y tantos millones de pérdidas. Daniel Lacalle tiene 343.000. Sí. O sea, creo que les falla. Y es un economista, muy bueno, o sea, posiblemente de lo mejor, de lo mejor que hay en este país, o sea, sin duda alguna. Y tiene 343.000 y Spotify 100.000. No sé. En fin, estaremos pendientes de finalmente si se convierte un éxito o no. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha multado a WhatsApp con 5,5 millones de euros por incumplir la normativa europea en relación a la protección de datos personales, obligando a WhatsApp Irlanda a que en un periodo de 6 meses cumpla la legislación y regule debidamente sus operaciones de procesamiento de datos. ¿Por qué? Para contarlo nos tenemos que remontar al 25 de mayo del año 2018. Ese día entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos. Unos meses antes de su entrada en vigor, la aplicación actualizó los términos del servicio de la plataforma. ¿Qué ocurrió después? Que en esa actualización la compañía vulneró la regulación europea al obligar a los usuarios a dar su consentimiento para que la aplicación pudiera procesar sus datos. Es decir, que la plataforma estaba obligando a aceptar los nuevos términos para que los usuarios pudieran seguir usándola. Según la Comisión de Protección de Datos, WhatsApp buscaba basarse en el consentimiento puro para proporcionar una base legal y poder procesar los datos de los usuarios. Pero en realidad los estaba obligando a dar ese consentimiento, a condicionar su acceso a WhatsApp en función de que aceptaran los nuevos términos del servicio, infringiendo de forma evidente el artículo 60 del reglamento. Meta no solo ha sido multada por WhatsApp, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda de este mismo mes ha vuelto a multar de nuevo a Meta por 400 millones de euros por la privacidad de los datos de los usuarios en Facebook e Instagram. Con esta ya son más de 1.300 millones de euros en multas hacia Meta por parte de la Unión Europea. La más destacada, la que recibió en septiembre del año 2021, de 225 millones de dólares. Tan solo en España se estima que alrededor de 35 millones de personas tienen WhatsApp. Y esto además, esta historia surge a raíz de una reclamación que hace justo cuando entra en vigor ese nuevo reglamento un usuario alemán. Un usuario alemán dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me están obligando a aceptar estas nuevas condiciones para poder seguir usando la aplicación? Esto llega primero a este Consejo, el Consejo lo habla con las autoridades económicas europeas, no llegan a un acuerdo y lo elevan ya al Consejo Europeo de Protección de Datos, que es el que se encarga de supervisar el reglamento. Y una vez ahí, el Consejo le da la razón al comité y gracias a eso pueden aplicar esa resolución. Pero... a ver, como siempre me suelo perder, ¿eh? Cuéntame. O sea, solo es Irlanda. Porque quien ha empezado a llevar esta tramitación es el Comité de Protección de Datos de Irlanda. Y el resto de comités europeos están como Marlaska a verlas venir. Igual luego sí que es verdad que se han multado, pero a lo que es Meta, las demás sanciones. Claro, pero sí, aquí solo es de Irlanda. Y porque me extraña que no sea la Unión Europea de hecho, la que directamente multe y se ahorra cada país de multar. No puede, porque el Consejo sí que puede dictar, obligar a que las directrices se cumplan, pero no puede tramitarlo, es decir, el Consejo tiene unas limitaciones. Entonces, si hay un organismo, una autoridad que está llevando a cabo ese proceso, que el procedimiento está abierto sobre un determinado tema, no le puede obligar a que se expanda o a que continúe. De hecho, en un primer momento el Consejo lo que querían eran que también dijeran, bueno, los datos los están procesando de forma se está viendo que de negligente, pero querían ver si también lo podían ampliar para ver si estaban usando esos datos para la publicidad y marketing. Pero el Consejo no, pero los comisarios, claro, los comisarios sí tienen potestad y poder para sacar... Ya se ha multado, ¿eh? Se ha multado a Google, ¿no? Por eso. Y a Microsoft. Que dentro de la Unión Europea está el Consejo, es decir, y luego está lo que es la Comisión que preside von der Leyen. El Consejo tiene unas limitaciones tremendas, mientras que la Comisión no. Claro. Y la Comisión es donde están los comisarios. Aquí se elevó la consulta al Consejo Europeo de Protección de Datos. Entonces, el Consejo les intentó indicar que ampliaran esa investigación que estaban haciendo para ver si esos datos que estaban procesando de forma negligente al no cumplir el reglamento los utilizaban con fines de publicidad y marketing. Y de hecho ya ahí el Comité de Protección de Datos de Irlanda dijo que no. Y ahí ha habido mucho enfado porque los usuarios han dicho, bueno, estamos viendo que obviamente están usando nuestros datos sin cumplir el reglamento y no quieres investigar si los están usando con fines de publicidad, pues la multa que habéis puesto a WhatsApp Irlanda nos parece poca, porque esto podría haber sido algo mucho más grande. O sea, hay un conflicto detrás. No, pero supongo que eso es abrir la espita y va a ir a peor, porque no sé qué empresa puede aguantar 225 millones de dólares de multa así por las buenas.
A lo mejor Por sí, ejemplo, Spotify ya se ve que no los aguantaría. No, pero Meta sí. Sí, Meta sí. Pero yo creo que WhatsApp tiene sí, entonces le da metas. igual, sigue haciendo lo mismo y incluso hasta le puede compensar, fíjate, pagar la multa. De hecho, lo hemos visto no sé si os acordáis de las... Perdón que me estoy metiendo en otro tema, no tiene nada que ver, pero bueno, de las pastas dentífricas. Sí. Bueno, que venía menos cantidad, entonces hubo una sanción... menos cantidad de la que marcaba el producto. Hubo una sanción pues, que les daba exactamente igual porque los beneficios que tenían Claro, según la eran sanción, mucho mayores. pero 225 millones de dólares por Irlanda o por no sé... No, eso por luego Irlanda, son no. la cantidad de suma multas, todas, la sí. suma de multas que Sí. tienen con respecto a la Unión Europea a Meta. Al que WhatsApp es- le ha puesto una multa de Sí. 5,5 millones de euros. Esa es la multa que le han Irlanda. puesto. Además es de Irlanda. Sí. Y luego el el hecho es que si total- tú utilizas, es decir, con esos datos que tú tienes de WhatsApp, los colocas en el mercado y los utilizas porque puedes, porque has dado el consentimiento, automáticamente Claro. los puedes utilizar para actividades de marketing que te son muchísimo más rentables. Hombre, seguro, eso seguro. Entonces, claro, Porque es que esas- ahora mismo hay alguien claro. que no tenga WhatsApp. Pues no, porque eran Bueno, Julio hasta 35 hace muy millones. poquito no lo ¿Es tenía, muy ¿eh? quién? Julio, hasta hace muy poquito Bueno, muy no poquito usaba son WhatsApp. años. Pero ¿eh? tenía Telegram. Bueno, pero Hasta no es hace lo unos mismo. meses no lo volvió a activar, ¿eh? Ah, porque lo había tenido y Claro, lo paró lo una había tenido y temporada. lo paró. Ah, vale, pero lo tenía. Por ejemplo. O sea, ahora mismo es muy... Yo conozco gente que no lo tiene y van cayendo. Y que son raras avis, son poquísimos, ¿eh? Y van Son cayendo, poquísimos sí, y son de una mentalidad muy concreta, gente muy específica, que no voy a entrar en detalles, pero... no lo También podéis- os digo una cosa, ¿eh? Nos estamos pasando con el uso del WhatsApp, Ya, porque pero es que- muchas veces es Sí. mejor levantar el teléfono, ya. hablas 5 minutos Ya, y ya, solucionas el pero tema que es... de Ahora forma mismo mucho es... más rápida. Yo creo que, se usa más el WhatsApp que el teléfono. Sí, totalmente. Que el teléfono, En fin. no aparato, sino que la Bueno, llamada es que de sí, teléfono. Sí, las llamadas. existe. Ana, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos ahora sí hasta economía, porque como les contaba antes, los buenos datos de paro de Castilla y León han provocado los recelos de otros partidos políticos después de conocer que es la tercera región de España, que antes he dicho, de la Unión Europea, con menos tasa de desempleo. De hecho, fíjense, terminó con un 13,7% menos de parados en el año pasado. Estas son las cifras. Castilla y León cierra 2022 siendo la tercera región de España con menos paro. Del total de los 3.024.000 desempleados con que España cerró el año, es decir, un 12,87% según los datos oficiales del Gobierno, que podrían ser muchos más al no tener en cuenta los inventados por Yolanda Díaz, esos fijos discontinuos que buscan empleo. Pues bien, el primer gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox logró cerrar el ejercicio con muchos menos parados, casi un 9%, siendo especialmente bajo en algunas regiones como Segovia, Burgos o León. Solo del último trimestre del 2021 al del año pasado, el desempleo disminuyó en Castilla y León en un 13,7%. Bajo la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, presidida por el equipo de Juan García Gallardo, las mujeres, tradicionalmente más perjudicadas por las tasas de desempleo, han sido las más beneficiadas, logrando bajar al 10%, con una especial caída entre las más jóvenes, las menores de 25, pasando del 26,5% al cierre del 2021 al actual 18,3%. Quizás medidas como las bajadas de impuestos, por ejemplo el tipo mínimo del IRPF más reducido de toda España, las ayudas a la industria, los autónomos, al mundo rural, la apuesta por la conciliación laboral y familiar o la contratación de parados en riesgo de exclusión hayan contribuido a mejorar el entorno laboral en Castilla y León, así como la apuesta que en sus presupuestos para este año se realiza, consolidando los incentivos a la natalidad y a las familias numerosas, congelando el sueldo a cargos políticos, recortando las subvenciones a la patronal y a los sindicatos o aumentando partidas para reforzar el campo en más de 400 millones de euros o la de los seguros agrarios, que se incrementa en más de un 20%. Unos datos que muestran que un gobierno nacional de coalición entre las derechas no solo es posible, sino que ofrece resultados en muy poco tiempo. Pues eso parece que todas esas medidas que han ido tomando, que han ido llevando a cabo en el último ejercicio han tenido sus frutos. Pues eso es un dato interesante por aquello de que por sus frutos los conoceréis, frase bíblica donde las haya, pero de gran sentido común al mismo tiempo. O sea que suele ser. ¿Podría Sánchez enviarle la carta a Mañueco para que le diga las claves y a lo mejor copiarlas? Riera. Que me lo has quitado de la boca. Que antes lo has sembrado, ¿eh? O sea, salta otra vez que... No, vamos a ver. Es decir, hay una realidad. Es decir, aquellas comunidades que lo hacen mejor, es decir, que toman sus medidas,
normalmente suelen tener buenos resultados, quienes lo hacen peor. Se estropean menos el tejido. Efectivamente. Es decir, bueno, y esa es la realidad. La EPA de este trimestre, es decir, demuestra que las cosas en el último trimestre no han ido bien, pero en Castilla y León sí han ido bien. Es decir, en Andalucía solo, es decir, mientras la media ha sido una bajada, o sea, un aumento del paro del 1,7% en el último trimestre, es decir, Andalucía solo ha decrecido un 0,1%. Es decir, Castilla y León pues ha crecido, ha aumentado, es decir, en lugar de decrecer, es decir, han creado puestos de trabajo. La que más ha creado puestos de trabajo ha sido con diferencia en la comunidad de las Islas Canarias. ¿Pero por qué? Porque viene tremendamente afectada por el turismo del último trimestre del año, que a ellos les favorece mucho. Y la peor, con diferencia, ha sido las Baleares, que ha multiplicado casi por 2 su tasa de desempleo. Ha pasado la tasa de desempleo en el tercer trimestre, que no llegaba al 6%, que en España eso no se ve, es decir, a llegar en estos momentos, en el mes de diciembre, es decir, aún casi un 11%. Es raro eso, ¿no? No, porque no hay turismo. Baleares no recibe turismo en el último trimestre del año. De manera normal. Claro, octubre, noviembre y diciembre, muy poquito en comparación mientras con que verano. las Canarias sí. Sí, entonces aquí ves el efecto de dos comunidades, una que crece el empleo porque es su época turística y la otra que se pega un bofetón, que es el caso de Baleares. Pero Castilla-La Mancha no se ve afectada por ningún tipo de estacionalidad como es el turismo, lo cual significa que esa creación de empleo que ha tenido en el último trimestre de la comunidad es porque está haciendo las cosas bien. Ni más ni menos, esto es un resultado, como se estaba viendo en los datos que ha publicado el Toro, que el gobierno en estos momentos de Castilla y León se merece de todo, incluso hasta estar todos los días, porque el machote les quiera dar. Bueno, pues nada, pues ese que les dé. Sí, pero el hecho, ahí están sus resultados. Hablemos, si os parece, del PIB, porque esta mañana conocíamos precisamente como el Instituto Nacional de Estadística aseguraba que el Producto Interior Bruto crecía un 5,5% en el año 2022. Esta es la nota de prensa que ha remitido el INE a los diferentes medios de comunicación, donde asegura que el PIB español registró una variación del 0,2% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior en términos de volumen y donde dice ese aumento del 5,5%. Sin embargo, al inicio de esta nota de prensa, que es precisamente lo que quiere apuntar José Ramón Riera, se dice, y lo voy a leer textualmente, este avance de resultados está elaborado con la información actualmente disponible sobre la evolución económica del mismo. La mayoría de los indicadores estadísticos coyunturales ofrecen a día de hoy resultados, ojo, hasta el segundo mes del trimestre, es decir, noviembre. Dice también que, como ya ocurriera con el avance de resultados de anteriores trimestres, el INE ha podido añadir en esta ocasión a la información de base habitualmente empleada resultados adelantados de algunas fuentes referidos al mes de diciembre, estimaciones de indicadores basados en datos administrativos y otras fuentes adicionales que complementan a las usuales. Todo ello en línea con las recomendaciones de Eurostat y otros organismos estadísticos internacionales. Es decir, que esa cifra del 5,5% es mentira. No, vamos a ver. Sí. Para mí es completamente mentira, porque lo que no puede hacer el INE con su historia es sacar un dato en el cual él mismo dice, si sigues leyendo en esa misma nota, en el siguiente párrafo dice que posiblemente se verá estos datos sometidos a una revisión profunda e importante de los resultados. Sí, aquí tal cual, lo voy a leer rápidamente. Hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados pueden ser de una magnitud mayor que la habitual. Una magnitud. O sea, es decir, cógete la palabra para que lo digan los funcionarios del INE que se ven obligados a sacar unos datos. Pero todo lo que demuestra esta nota de prensa es esos funcionarios, bueno, pues al final trabajan y si les han dicho, por narices tienes que sacar esto, y entonces, claro, lo sacan. Y lo sacan y dicen, bueno, ¿cómo me cubro un poquito las espaldas diciendo? Bueno, pues redactando la nota de prensa que evidentemente
no la ha leído la ministra, porque si se la llega a leer, esa nota de prensa no sale. Evidentemente. Pero no sale esa parte, los propios funcionarios hablan de la magnitud, es decir, no que se verá revisada, es decir, ligeramente al alza o a la baja o que sufrirá retoque, no, de la magnitud que se ve, en la que se verá revisada. ¿Y cuál prevés que será esa magnitud? No lo sé, es decir, es que ahora ya, es decir, a partir de aquí, yo ahora te voy a dar unos datos para que trabajemos, o sea, filosóficamente y veáis y entendáis, es decir, cómo están los datos publicados. Ojito, los datos publicados, porque yo no me puedo inventar datos. Mira, a precios corrientes, si la inflación, porque los datos que se hablan del 5,5 de crecimiento no se dan el número, no se da la cifra, es decir, solo se da a precios corrientes porque todavía no nos dan el deflactor que han utilizado. Pero a precios corrientes, cuarto trimestre contra tercer trimestre solo crece un 3%. Precios corrientes, es decir, con la inflación. Pero escuchad el siguiente dato. El consumo de los hogares, el consumo familiar, se ha reducido en un 1,5%. Si estamos cogiendo datos de solo 2 meses, no tenemos el consumo todavía del tercer trimestre, del mes de diciembre. Es decir, se ha estimado, pero solo, es decir, con los 2 primeros meses, octubre y noviembre, hay una caída del consumo de un 1,5%. Ojo, a la vez que el gasto en consumo de las administraciones públicas crece un 6%. Posiblemente esté mucho mejor estimado porque los datos del consumo de las administraciones públicas es mucho más sencillo, porque estás cogiendo toda la masa salarial y es mucho más fácil de estimar qué se ha pagado en salarios, en gastos de mantenimiento y demás, es mucho más sencillo de estimar. Posiblemente sea correcto, con lo cual tenemos un dato que el consumo de lo que es el Estado crece un 6% y el consumo de las familias decrece en un 1,5% y no tenemos datos del mes de diciembre, que eso lo puede todavía empeorar. 2, a este decrecimiento del 1,5 hay que meterle, es decir, el efecto de la inflación, o sea, con lo cual este decrecimiento va a ser mucho más fuerte. El consumo total, público más privado, suma 263.000 millones de los 345.000 millones que han dado como cifra del PIB del tercer trimestre. Es decir, si esto tiramos todavía a la baja, es decir, el consumo de las familias, es decir, va a pegar, o sea, todo punto que quitemos de crecimiento o que sumamos de decrecimiento es un 0,7% que afecta al PIB. Es decir, si el consumo al final, en lugar de caer un 1,5%, cae un 3%, en lugar el efecto sobre el PIB será de un 1,25%. Es decir, que se nos puede caer perfectamente un punto y medio solamente por el efecto del consumo. Tenemos otro dato que es tremebundo. Las exportaciones decrecen un 0,8%. Y las importaciones decrecen un 4,7%. Es decir, si no hemos contabilizado las importaciones del último trimestre, porque yo no me creo que importando petróleo, importando gas, importando todo lo que importamos, las importaciones estén bien contabilizadas, con lo cual es muy posible que quede por contabilizar todavía, es decir, importaciones y por lo tanto, es decir, las importaciones no nos olvidemos que restan y en lugar de ser negativas un 4,7 pueden ser negativas un 1 o un 2%, es decir, nos hace caer más el PIB. Entonces, claro, cuando ya te avisan que los datos de diciembre no están prácticamente contemplados, es decir, estos datos, es decir, solo con este análisis ya vemos que puede haber 2 sitios donde puede afectar entre un punto y medio o 2 puntos. Bien, hasta que no se publiquen de verdad los datos no lo podemos saber. Pero hay datos, es decir, que tiran contra todo el sentido común. La EPA es el primer dato que tira contra el sentido común. ¿Por qué? Porque te está diciendo la EPA, te está diciendo ni más ni menos que en
2021, es decir, en 2021 terminamos con 3.103.000 parados, es decir, perdóname, parados, y este año hemos terminado en 3.024.000, pero claro, subimos el empleo durante el primer semestre y el segundo semestre se ha pegado un bofetón. Llevamos exactamente 3 trimestres seguidos aumentando el paro. Hemos pasado de 3.174.000 el primer trimestre a 2.919, a 2.914, a 2.980, a 3.024.000. Es decir, 3 trimestres seguidos, según la EPA, en que estamos generando paro. Hombre, es difícil que una economía, muy difícil que una economía crezca mucho creando desempleo. La historia, es decir, hasta paremos en el 2020 que viene el efecto COVID. Todas las grandes subidas de paro vienen relacionadas con grandes caídas del PIB y todas la creación de empleo viene con grandes subidas del PIB. Cuando el PIB crece menos del 2,5 al 3, se produce desempleo. Estamos aumentando el paro, estamos generando desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en buena lógica el PIB en el año es difícil que haya crecido más del 3. Por eso me sorprende muchísimo la cifra del 5,5 y que se hayan atrevido a publicarla. Yo no sé si serán capaces de bajarla del 5,5 al 3, pero es una auténtica barbaridad. A ver, las estimaciones que decían, no decían un 1 y pico. No, vamos a ver. Llevábamos entre los 9 primeros meses que teníamos de ejercicio, es decir, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, estábamos en un 2% de crecimiento del PIB. 2. Faltaba el tercer trimestre. Nadie daba que el tercer trimestre pudiese crecer un 3,5 para llegar al 5,5. El tercer trimestre puede haber crecido un 1. A mí me cuesta creerlo, porque todos los indicadores que tengo alrededor me dicen que no, pero es que me sorprende que hayan tenido el valor de sacar el 5,5, porque eso es lo sorprendente. Si te sacan un 4, pues a lo mejor dices, bueno, pues, pero un 5,5 por encima de sus propias expectativas, que Calviño dijo que íbamos a crecer un 4,5. ¿Por qué colocan un 5,5? Una pregunta, porque yo creo que a lo mejor los telespectadores se nos han perdido un poco, porque no todos somos economistas. Entonces, frente al dato que nos ha comunicado el INE, según tus estimaciones, y aún sabiendo que nos faltan datos, pero bueno, yo creo que nos vamos a fiar más de ti, José Ramón, que de lo que nos diga el Gobierno. ¿Estamos creciendo, estamos parados, estamos bajando? ¿Qué le sucede al PIB? Vamos a ver, lo primero. O sea, pero de forma muy sencilla. Sí, vamos a ver. Nosotros nos pegamos un bofetón en el 2020 y decrecimos un 11,3. El año pasado crecimos un 5,5. Este año el Gobierno, en sus últimas estimaciones que presentó a Europa, dijo que íbamos a crecer un 4,5. Todos los datos indican que no se iban a cumplir. Lo dijo el Banco de España, lo dijo Funcas, lo dijo FEDEA, lo dijo el FMI, lo dijeron absolutamente todos. Sabemos que en los 9 primeros meses hemos crecido un 2, es decir, con lo cual nada hacía prever por ningún lado que pudiésemos llegar a un 5,5. ¿Podíamos llegar a un 3,5? Podíamos llegar a un 3,5 anual, pero fijaros, 11,3 negativo, 5,5 positivo, 3,5 positivo, estaríamos todavía muy lejos del PIB del 19. Muy lejos del PIB del 19. Y lo que están diciendo con esto es que nos hemos colocado a la par del 2019. Lo que el Gobierno acaba de dar es, oiga, el PIB del 19 lo acabamos de machear, lo acabamos de repetir. ¿Cuál es el objetivo? Eso va a durar un mes. ¿Cuál es el objetivo? Desconozco el objetivo, pero desde luego a mí se me hace muy difícil pensar que hayamos podido crecer más allá de un 3,5. José Ramón, has dicho que hasta la fecha del COVID, con un 2,5% es cuando se crecía. Se creaba empleo. Pero todo el mundo ha dicho, los economistas, incluso tú, que a partir del COVID eso no es verdad. Y de hecho España ha creado empleo con poco más de un 1%. Sí. Con lo cual, si ahora está decreciendo el empleo, por esa deducción había que pensar que el 1 ya sería un extra, que igual estaríamos creciendo menos de un 1.
Por eso te he preguntado qué previsiones había en los organismos internacionales. Vamos a ver, sí, lo que pasa es que sí, hay un efecto, primero, estamos en la misma. Me creo estos datos de empleo, me los creo, es que tenemos enorme dificultad. Bueno, lo que está claro es que estamos perdiendo empleo. O sea, evidentemente. Porque si incluso los que quieren decir que ganamos dicen que perdemos, es que perdemos. Ramón, cuéntanos precisamente los datos que te has traído preparados para hoy. Sí, vamos a ver. Este es otro indicador. O sea, es decir, que vamos a ver es otro indicador que demuestra que las cosas no son exactamente como se dicen. Yo lo que he hecho ha sido un análisis de afiliación a la Seguridad Social. Y me he cogido, primer semestre del año 2021, cuántos afiliados se generaron en la Seguridad Social. Y lo vemos ahí, en el primer semestre del 2021 se generaron 450.000 afiliados. En el primer semestre del 2022 hemos generado 523.000 puestos, o sea, afiliados nuevos, o sea, en total. Es decir, los que había, menos los que se han dado de baja, más los que han entrado nuevos, hemos creado 523.000 puestos de trabajo. En el segundo semestre, el año pasado, creamos menos que en el primer semestre. Se crearon solo 324.000. Pero este año nos damos un bofetón. En 6 meses hemos quitado 52.000 afiliados. En 6 meses. Por eso yo decía, este es otro indicador que me dice que es imposible que el PIB haya crecido al 5,5%. De ninguna de las maneras. Estoy diciendo que ha aumentado la productividad de los que trabajan una burrada. En el primer semestre que hemos crecido 523.000, el PIB en el primer semestre crecía un 2,2. ¿Vale? O sea, perdón, crecía un 2. Un 2. Es decir, claro, creciendo un 2, afiliamos a la Seguridad Social 523.000. Bien, de acuerdo. Compro pulpo como animal de compañía. Me creo los datos de Escribá. Y me creo los datos de Escribá del segundo semestre. Es decir, no solamente no se crea ni un solo afiliado nuevo, sino que además reducimos, es decir, el número de afiliación. A partir de aquí, ¿qué es lo que el indicador te dice? Hombre, no tiene pinta que el PIB vaya como una moto por ningún lado. Es que es imposible. Si estamos... Por todos los lados nos dicen, el empleo se cae. Por otro lado nos dicen, los afiliados se caen. Claro, si sumamos las dos cifras, el año pasado crecemos, o sea que generamos casi 800.000 afiliados y este año 473.000. Claro, pero porque vienen del primer semestre. Con lo cual, a mí, me digan lo que me digan, yo tengo que pensar que esto rondando el 1%. Bueno, vamos a ver, podría haber crecido un 1% en el segundo semestre. Sí, en el segundo semestre podría haber crecido un 1% y que estemos en el 3 y pico. La suma de los que dos nos daría una distancia todavía tremenda contra la realidad del 2019. Pero ellos quieren decir una cosa, hemos recuperado. Ya, porque más la nota de prensa no se la va a leer nadie y los titulares de la prensa, de las televisiones, no va a ser unos datos dudosos, no va a ser esto, va a ser el 5,5. Sin duda. Y aquí se incluyen las altas y bajas de los fijos discontinuos que van sucediendo a lo largo del año. Todo. Vamos a ver, ¿cómo funciona la Seguridad Social? La Seguridad Social dice, a ver, ¿tú estás trabajando en una empresa? Sí, entonces estás de alta. Sí, yo te mando, es decir, como empresa, te mando un alta, te doy el alta. ¿Doy una baja? Sí, te doy si pagas, baja. alta. O sea, que podemos decir que el caramelo de Yolanda Díaz no ha funcionado. No funciona. Solo hay que ver los datos. No funciona. Pero es que además, no solamente no funciona el caramelo de Yolanda Díaz, sino que es que ya hemos perdido el valor, es decir, desde que teníamos datos que nos daban, es decir, la diferencia entre afiliados a la Seguridad Social y el paro o el crecimiento del paro o el empleo, es decir, con lo cual tú estabas teniendo dos indicadores que te mostraban cómo funcionaba la economía. Ahora, el del empleo a mí ya no me vale, es decir, con lo cual la EPA es bastante más fiable que el otro y por eso te dice que tenemos 3 millones de parados en lugar de tener 2.900.000, te da 100 y pico mil más parados. Pero claro, es una encuesta, la EPA se hace una encuesta sobre 65.000 familias y sobre 160.000 personas dentro de ese conjunto familiar. Entonces, se toman datos, es decir, que son parciales, mientras que el paro
¿A quién le pago? ¿Quién está inscrito? ¿Y quién ha entrado en el paro en la última? ¿Y quién me está saliendo del paro? Porque se le acabó la percepción, o porque se ha colocado. Claro, todos esos datos que los teníamos y era un histórico y podías analizar y podías comparar momentos de crisis, te decían la crisis que estábamos viviendo en estos momentos es mucho menos importante que la crisis del 2009, 10, 11, 12, pero hay que tener cuidado con estas cosas y por lo tanto poner remedios es mucho más fácil con 3,5 millones parados que cuando se te van a 4,5, porque luego tienes el otro factor, el incremento del coste del desempleo más el retroceso o decrecimiento de los ingresos por cotizaciones empresariales, con lo cual que va para pagar a las pensiones. Y otra pregunta, de estos menos 52.000, ¿existe información que nos puedan ofrecer sobre a qué grupo poblacional pertenece? ¿Afecta más a los jóvenes? ¿A qué tipo de empleo? Sí. ¿Y a quién afecta? ¿A quién está afectando? El dato está desglosado por comunidades autónomas y está desglosado por edades. ¿Y qué perfil es el español que más ha perdido empleo dentro de esos 52.000? No me lo he estudiado, no me lo he bueno, llegado a estudiar. Datos, ¿no? Claro, es decir, para preparar esto, es decir, primero tienes que cogerte unas series y tal, y luego, claro, no he ido al dato que tiene en la cuarta o la quinta ventana. Pero si tienes interés, vemos para el próximo viernes esos 50.000, ¿dónde se han perdido netos? Si son entre 16 y 19, o en qué rango, o hombres o mujeres. Los datos, la verdad es que son inmaculados, es decir, hasta que los toquen, hasta que decida Escrivá que quiere manipularlos o cambiarlos. Y entonces pues volveremos otra vez a estar en la más absoluta de las sinopias. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. Recta final de Dando Caña y nos vamos ahora hasta Ucrania, porque no sé si recordarán todos ustedes, como en marzo del año 2022 decía Joe Biden que el hecho de enviar armas y tanques a Ucrania supondría igual el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues ahora es lo que muchos barajan después de que 12 países se hayan lanzado a enviar estos carros de combate. Poco más de 11 meses son los que Ucrania lleva sometida al horror de la invasión, una invasión por parte de Rusia que parece que no cesa y que cada día deja más y más muertos. Y es que cada vez que Ucrania pide ayuda y los países de la OTAN se la dan, Putin responde con una ofensiva. La última viene debido a la decisión de Occidente de enviar tanques al país ucraniano. Unos tanques, los Leopard 2 procedentes de Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia, y los Abrams procedentes de Estados Unidos. Esta decisión ha sido muy criticada por Putin, sobre todo por la parte estadounidense, cuyo presidente, sin embargo, se excusa diciendo que era una decisión que llevaban semanas anunciando. Alemania no ha cambiado mi punto de vista. Queremos asegurarnos de estar todos juntos y es lo que hemos estado haciendo siempre y ahora. Pero tras los esfuerzos de algunos países miembros de la OTAN, parece que nada le es suficiente a Zelensky. ¿Por qué? Porque ahora el presidente pide, atención, cazas de combate. Agradezco a nuestros aliados su voluntad para darnos tanques modernos y realmente necesarios. Hoy he hablado con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Tenemos que desbloquear el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. Tenemos que conseguir el suministro de cazas a Ucrania. Es un sueño y es un deber. Cada vez son más y más las peticiones de armamento militar por parte de Ucrania, peticiones que hasta el día de hoy le han sido concedidas, pero como consecuencia las contraofensivas de Putin son también cada vez más grandes. Con las peticiones de Zelensky y las respuestas de Putin, ¿podríamos estar ante el comienzo de una tercera guerra mundial? Donald Trump así lo considera. De hecho, a través de su red social ha asegurado en las últimas horas que ahora son tanques y que luego vendrán ya las armas nucleares. Ha dicho incluso el expresidente de Estados Unidos que con él esto no hubiese ocurrido nunca y que esto se hubiese terminado en apenas unas 24 horas. Sea como sea, estos carros de combate, los de Estados Unidos, no llegarían hasta antes del verano a Ucrania y veremos qué pasa con los de España, porque ahora Margarita Robles tiene que estudiar cuáles de ellos envían y si están en buen estado para enviarse. A ver, aquí lo importante no son los que envíe España, porque seguramente serán la generación anterior, sino los importantes serán los que envía Alemania de última generación y los que envía Estados Unidos de última generación. Yo no me creo en absoluto que Alemania vaya a enviar... Y Francia también, porque creo que estaban recibiendo presiones para que enviasen unos que eran mucho más potentes que los que tenían pensado. Puede ser, pero que estoy convencido de que no van a llegar los de última generación en ninguno de los dos casos.
De hecho, Estados Unidos ya ha dicho que va a fabricar adrede los tanques. ¿Por qué? Porque no va a mandar un tanque a un sitio donde al primer bombazo los rusos se elevarán el tanque para analizar todos los inventos que hay nuevos. O sea, eso no lo van a hacer. Con lo cual lo que van a hacer es mandar algún tipo de cosa parecida a, pero sin la tecnología de. Si os acordáis, el follón que hubo con las fragatas que quería vender el ministro español de Defensa a Venezuela en su momento, que llevaban componentes norteamericanos y que Estados Unidos dijo que sí, sin componentes. Entonces ya igual la fragata era un churro, y no lo sé porque no me dedico a estas cosas. Con lo cual por ahí creo, pero yo en el tema de Ucrania sigo pensando lo mismo. ¿Cómo va a acabar eso? O sea, es muy fácil hacer un diseño de cómo va a acabar. Si Europa no está dispuesta a ir a la guerra, parece que no está dispuesta, y Estados Unidos no está dispuesto a ir a la guerra, sí, pero Rusia lo que está diciendo es que considera como que el envío de tanques por parte de Estados Unidos es una intervención directa. Ya, pero eso es hablar. No, lo que nos va a decir Rusia es que bien, que vendrán tanques y los veremos. No va a decir eso. O sea, eso es hablar. Yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Estados Unidos y Europa están dispuestos a ir a la guerra? No parece, ¿no? Si no parece, quiere decir que la guerra es Ucrania, Rusia, con todo lo que le des. Si es Ucrania-Rusia, ¿alguien se piensa que Ucrania va a ganar a Rusia? Pregunto, yo no me lo pienso. Si alguien se lo piensa, cambiaré el argumento. Si no, nadie se piensa que Ucrania va a ganar a Rusia, ¿qué estamos consiguiendo? Hombre, que Rusia gaste lo que no está escrito, eso es verdad, con lo cual están haciendo daño, pero que Ucrania pase mejor vida, o sea, va a acabar arrasada Ucrania. Europa económicamente hecha un desastre y Estados Unidos aplaudiendo con las orejas. Bueno, eso es un sistema interesante, pero ¿cómo acabará eso? Pues acabará que si conseguimos, y digo conseguimos porque tendrán que ser de fuera, que Rusia en un momento dado pare y no acabe de destrozar a Ucrania, es decir, se firme un armisticio, ya habremos hecho nunca. ¿Qué puñeta esperamos que se destroce? Porque no se hace ahora, es mi único problema. Bueno, o sea, yo creo que con todo este nuevo envío de armas, lo comentábamos anoche y vamos, sigo pensando lo mismo, creo que es una manera informal, que no formal por Cortes Generales, de declarar la guerra a Rusia. Es verdad que no es necesario para el envío de armamento, sí para el envío de tropa humana, una declaración formal en Cortes Generales, pero de facto desde la Segunda Guerra Mundial las guerras ya no se declaran en los parlamentos. Entonces, acometer un cambio radical de postura hacia el que hasta pues hace apenas medio año, un año, era nuestro socio, tal y como la propia OTAN decía, que era Rusia, acometer un cambio en la geopolítica internacional de esta magnitud sin contar con la aquiescencia de los propios ciudadanos. Estoy de acuerdo en que es verdad que al gobierno le pertenece esa política exterior, pero una cosa es la política exterior que puramente se dedica a las relaciones diplomáticas y otra cosa son cambios significativos de política exterior. Véase el cambio sobre el Sáhara Occidental, por cierto, muy oportunamente de la línea, ¿no?, de la mano de Marruecos, o véase ahora esta intervención en Ucrania. Yo creo que si nos dejasen a los españoles votar, si quisiéramos ir o si quisiéramos siquiera enviar armamento a Ucrania, a lo mejor no había un apoyo unánime. Probablemente sí general, porque los medios de comunicación lo han venido vendiendo sistemáticamente desde que se inició el conflicto hace casi ya justo un año. Pero bueno, es muy importante que sepamos que esta es una guerra en la que no hemos decidido entrar los españoles y que, sin embargo, nuestros gobernantes lo han decidido por nosotros. Y eso es muy grave. O sea, yo quiero hacer un planteamiento, como siempre, económico. ¿A quién le beneficia esta guerra? ¿A Rusia le beneficia económicamente? No, porque se está dejando... a Estados Unidos, que ¿le ha colocado su beneficia excedente a Ucrania? Para nada. ¿Le beneficia a la Unión Europea? No parece, porque viendo el déficit comercial que se ha generado por culpa de la Agenda 2030 climática y de energía y dejar de comprar a Rusia el petróleo a precio barato y gas, Alemania lo está pasando mal y le está afectando. ¿Le beneficia a China? Bueno, no le perjudica. No le perjudica y además cuanto más pobres se hacen sus posibles enemigos, en el fondo de forma indirecta le beneficia. ¿Le perjudica a Estados Unidos? A Estados Unidos, que no tiene clara su posición geopolítica con Europa, le beneficia que se empobrezca Europa. ¿Le cuesta? Sí, pero bueno, tampoco le cuesta demasiado está vendiendo dinero más petróleo para... Bueno, vende, desde que está esto, vende mucho más petróleo, vende mucho más gas. Y colocó excedente armamentístico en la guerra. Con lo cual, aquí
Sí, claramente, para mí, el gran vencedor de esta batalla es China. China le viene de coña que de Rusia sea más pobre porque, en definitiva, más cogidito de las narices les tiene, que Europa dependa cada vez más de China, de los productos que fabrica China, le viene de coña porque, no nos olvidemos, el déficit comercial de los 10 primeros meses de Europa con China es de 330.000 millones de euros. Los chinos nos han vendido 440.000 millones y nos han comprado 110.000 millones. O sea que tenemos un déficit de 330.000 millones. Y otro ganador es Estados Unidos, es decir, que nos estamos empobreciendo. Pues hombre, habría que buscar algún sistema para parar esto. Y el sistema sería la Organización de las Naciones Unidas, que en teoría tendría que servir para algo. Y si no, cojamos la ONU, que tiene un edificio tremendo en Ginebra y otro edificio maravilloso en la avenida número 1 de Manhattan, y cerrémoslo, porque no tiene sentido. ¿Para qué sirve la ONU? Si la ONU no es utilizada precisamente en estos momentos para empezar una negociación y una mediación, si no sirve para esto, no sirve para nada. Y si no sirve para nada, ¿para qué queremos gastarnos miles de millones de euros en mantener a burócratas, funcionarios y colocados amiguetes que tenemos por... No, cerremos, porque ¿para qué lo queremos? O hagamos una nueva organización que sirva para algo, para mediar precisamente y intermediar en esta guerra. O sea, alguien tiene que mediar y no puede ser ni Europa, ni Estados Unidos, ni China. Tiene que ser un organismo independiente con un líder sin que represente la voluntad del resto del mundo para poder negociar y hacer convencer de que es mucho mejor terminar en un armisticio en estos momentos que no seguir en esta Yo no acabo de ver la diferencia que hay entre mandar tanques y mandar Patriots. No acabo de ver. ¿Y mandar? Patriots, los misiles Patriots. No lo acabo de ver. Y tampoco acabo de entender cuando dicen que lo de la aviación sería definitivo, tampoco acabo de ver qué problema hay en mandar aviones. Pero no es mi tema este. A no ser que lo que no se quiera son mandar los aviones que tiene Estados Unidos y Europa, que no quieren que caigan en manos rusas. Entonces sí que lo entiendo. Es que creo que este componente es muy importante, ¿eh? O sea, en las guerras... tú lo que metes ahí lo acaba teniendo el enemigo, lo acaba analizando y lo acaba copiando. Pero tú has dicho una cosa muy clara. Y es una guerra de otros. Has dicho una cosa muy clara. Es decir, eso no se va a mandar porque no quieres que caiga en el enemigo. Con lo cual, ¿quién va a perder la guerra? La guerra la va a perder Ucrania. Ucrania, sí, sí. La guerra la va a perder Ucrania. Si queremos que eso quede, en lugar de como un solar, quede como algo todavía desarrollable a futuro, pongamos a alguien a mediar. Que se ponga alguien a intervenir por el medio. Y hace tiempo que había que haber hecho eso. Publica nuestro medio de referencia Rebelión en la Granja cómo Estados Unidos estaría dando pasos cada vez más agigantados para prohibir la red social de TikTok. Así lo estarían pidiendo tanto senadores republicanos como demócratas por esa filtración de los datos al Partido Comunista y el riesgo de espionaje a favor de Pekín. Aquí también está en Europa encima de la mesa lo de prohibir la red social de TikTok y además del tratamiento de cómo usen esos datos y esa información también está los efectos que producen en los más pequeños. De hecho, es cada vez más habitual ver a niños usando TikTok. También se intentó prohibir Huawei y no se prohibió. ¿No? ¿Perdón? No he escuchado ni a uno ni a otro. ¿No se intentó prohibir, Estados Unidos no intentó prohibir Huawei? ¿O cuál era la marca en China que no querían? Sí, Huawei, ¿Pero con qué motivo? ¿Por privacidad de datos también? Por lo mismo, porque detrás estaba el gobierno chino. Sí, el 5G. Entonces se cargaron el 5G. Pero en cambio Europa sí lo ha cogido, o sea que... Sí, pero... Yo creo que por mucho que Estados Unidos se llegase a prohibir, incluso en todo el país TikTok ahora mismo es una red mundial, ¿no? Es como si Estados Unidos prohíbe WhatsApp. Pues bueno, pues habrá quien se siga conectando a TikTok. Es verdad que tenemos el tema de la geolocalización, que además se ha demostrado, creo que fue Irlanda, ¿no?, la que demostró que se había llegado a conocer que desde TikTok se habían geolocalizado a periodistas, es decir, que estaban detrás de la información. ¿No se había pedido en la guerra de Ucrania que los soldados eliminasen todas las aplicaciones porque conseguían localizar? Eso parece que los muertos rusos del famoso ataque de los rusos era porque llamaron para celebrar la Navidad o no sé qué historias. Claro.
Si sirve para CNI o para CSI o para lo que quieras, servirá para eso también. Todas estas aplicaciones, absolutamente todas estas aplicaciones que hay en los teléfonos móviles son geolocalizables. Como además tu número lo tienen y tu privacidad, tú les has dado derecho. Es decir, yo mañana creo una empresa de publicidad, comunicaciones y la creo en no sé qué país de Sudamérica para hacer una campaña de publicidad en no sé qué. Es decir, empiezo a comprarle a Meta, a WhatsApp, a no sé quién, a no sé cuánto, es decir, temas de contenidos de los datos para hacer esa campaña. Y mañana creo otra en no sé dónde. Y cuando me quiero dar cuenta, tengo 250 empresas creadas en el mundo que tienen el 100% de los datos. Y esas empresas que las he creado son chinas y tienen todos los datos. Con lo cual, a partir de aquí, ¿qué puedes hacer? Lo que te dé la gana. Apagón. Porque apagón. sabes de quién, que esto es mío, que es de José Ramón Riera, y que ese es de Josep María Francas. Y saben qué haces, qué compras, qué vendes, qué no sé el qué. Que no quiera eso, que no use eso, es tan fácil como esto. O sea, o los pero buenos todos o los sabemos malos. que eso hoy en día es imposible porque todas las generaciones que están, no sé, 25, 27 años para abajo, la única forma que se informan en algunas ocasiones de todo lo que pasa es TikTok. O por lo menos yo hablo por Europa, que es lo que conozco. Por tanto, yo creo que cerrarlo sería un error. Lo que hay que hacer a lo mejor es establecer ciertos controles. No puede ser que, por ejemplo, por TikTok, que a veces se ve, pues no sé, barbaridades de temas yihadistas, a veces por TikTok se cuelan esas cosas. Todo eso a lo mejor se tiene que regular. El problema Patricia, no es la regulación. El problema es que ya tienen los datos. O sea, y ahora, o sea, a partir de aquí los perderías, los nuevos, pero ya tienen todos los datos. O sea, los millones de usuarios hoy de TikTok están en estos momentos en manos del gobierno chino y saben cómo se llama mi hijo y cómo se llama mi hija y mi mujer. Yo no, porque no tengo TikTok. Pero como tengo WhatsApp, me tienen por el otro lado. Eso es lo de menos, que sepan cómo se llama tu mujer es lo de menos. No, pero saben lo que hace, que vende, que puedes pensar en un determinado qué. momento por el tema de grandes números de inteligencia artificial, vamos, o sea, nos queda poquito tiempo. Dos últimas cuestiones. Bueno, saben que dentro de unos meses son las elecciones. De hecho, hay informaciones que hoy publican que Podemos estaría pensando en romper el gobierno. Lo dudo, pero bueno. Las últimas encuestas que nos han llegado, la de Sigma 2 para Antena 3. ¿Qué es lo que dice? Pues ahí lo van a ver en sus pantallas. Otorga la victoria al Partido Popular con un 31,1% de los votos. Por detrás estaría el Partido Socialista, que cae, pero no tanto como lo esperado, hasta un 24,8%. Por detrás estaría Vox, que se mantendría, Unidas Podemos, que sí caería, Más País, que se mantiene, y Ciudadanos, que estaría en la desaparición, como venimos diciendo en los últimos días. Antes de las elecciones generales, tenemos las elecciones municipales y autonómicas. Podemos decir que la campaña electoral o la pre-campaña electoral ya ha comenzado porque todos los partidos políticos comienzan con sus actos y también a presentar sus eslogans y candidatos. De hecho, publica el diario Voz Populi como Reyes Maroto, que es candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, estaría intentando que Manuela Carmena cierre la lista del Partido Socialista en Madrid después de su pelea con Podemos. Con pelea se refiere este medio al hecho de que la exalcaldesa criticase en una entrevista abiertamente la ley del solo sí es sí y dijera que habría que cambiarlo. ¿Qué más cosas tenemos en esta precampaña? Precisamente del ayuntamiento. Ha tenido mucha fama ese cartel, bueno, ese eslogan de campaña de Más Madrid con diciendo lo va a hacer Rita, y me ha parecido brillante la respuesta del Partido Popular. Lo va a hacer Rita, expresión coloquial, dícese de aquello que no quieres hacer o que no vas a hacer. Desmontamos la campaña de Más Madrid, que lo estaban pidiendo a gritos. Yo quisiera hacer un comentario. Fíjate, en la encuesta estamos hablando de 30, 31 y 15, 46%. 54% está en el otro lado. Ojito, no nos olvidemos de ese tema. Como en el último minuto vean perder las elecciones generales y quieran evitarlo, hacen un frente popular, y ese 50 y tantos suma lo mismo que suman dos partidos, que como se conviertan en un solo partido, ojito al parche. No demos por perdido, no demos por ganada la batalla, que queda mucho por pelear. Que el tipo que se sienta en la presidencia del gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse ahí.
es más hábil, usa todo tipo de armas y el resto usan la mitad. Efectivamente. Y eso es un problema cuando quieres ganar una guerra a corto plazo. Y entonces, mientras no veamos esa suma por encima del 50%, miedo. Miedo. Yo solo un apunte sobre la campaña de Lo va a hacer Rita. Bueno, aparentemente parece brillante, ¿no?, desde un punto de vista de comunicación, pero luego si te vas fijando en los diferentes carteles, los mensajes que lanzan, la cuestión del cambio climático, etcétera, en fin, cosas otra vez que no sirven para nada, porque las personas no tienen dinero para comprarse ahora mismo un coche eléctrico y ese tipo de cuestiones en las que tan separada está la izquierda de la realidad de los españoles que toman todos los días, allí donde han colgado sus carteles, el metro, el autobús y van a sus trabajos. Por tanto, es muy gracioso, pero ojalá se quede en eso, en gracia, porque si vemos el programa electoral es para echarse a llorar, la verdad. Yo creo que en la Comunidad de Madrid las elecciones pueden estar bastante claras hacia dónde pueden dirigirse, pero no así en el ayuntamiento. No sé qué creéis que puede pasar. Ni en los municipios, ojito. Es decir, que Madrid tiene 170 y tantos municipios. 181. Sí, 179 o 181. Sí, 178 o 179 tiene municipios, y de ellos muchos muy importantes. Es decir, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, tal, no sé qué, Pozuelo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde va a tener una influencia, mucho más influencia el tema legal. La comunidad, evidentemente, la presidenta tiene un tirón, Ayuso tiene un tirón, es decir, que la va... Enfrente va a tener a Mónica García, evidentemente, por el lado de la izquierda. Con lo cual se lo pone todavía más fácil. Y en el ayuntamiento, pues a ver, Almeida, porque ha sido muy flojito. Es decir, Por cierto, se ha diluido la respuesta mucho. del alcalde a lo de Rita, que no sé si ha sido él o su equipo o tal, sacando el mismo cartel de Rita, como muchos más años más tarde, intentando expresar que en el 2083 lo iba a hacer Rita, me parece lamentable. Yo creo que es bueno tener una idea propia de cartelería. Creo que es muy importante todavía lo que va a suceder y las campañas en un votante tan desafectado, tanto a nivel nacional como incluso municipal, como es el español, lo van a significar todo y nos van a bombardear, y es lo mejor que pueden hacer, porque habrá muchísimo ciudadano que todavía se esté pensando su voto, sobre todo en el centro izquierda, que es el que, digamos, está más pues dividido, como sucedió en Andalucía, que fue lo que, aparte de la subida de Vox y de la victoria del Partido Popular, lo que dinamitó a la izquierda. Pero yo creo que es muy importante acometer una buena campaña de comunicación y que, si fuese para el caso de Madrid, me centraría sobre todo en la cuestión de la seguridad y, como tú bien has indicado, José Ramón, el tema de la comunidad, los barrios. Los barrios de toda la vida de Madrid, en eso, en algo muy particular, ¿no? Aunque el mensaje sea nacional, como a lo mejor, por ejemplo, puede ser el caso de Vox, una campaña que esté centrada en los problemas concretos de los ciudadanos, que es lo que está haciendo por la izquierda Más Madrid. Creo que eso sí que sería un acierto. Pero si como van por la Agenda 2030 y los coches eléctricos y no sé qué, les va a pasar como al Parque Móvil Ministerios, que tiene 400 coches parados perfectamente comprados eléctricos porque no tienen mangueras para cargarlos distribuidos por toda España. Pero es que por el plan ese también va Almeida y sus muchachos. Sí, ya. Exacto, que no se nos el problema olvide. es que no hay mucha distinción. Es decir, yo creo que la comunidad no es problema, que la comunidad la gana la presidenta de la comunidad. No sé con qué tipo de fortuna y porcentaje, pero que el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo se está jugando. Bueno, vamos a darle una oportunidad a Rocío Monasterio, que alguna buena campaña tiene preparada. ¿Quién? O sea, Rocío Monasterio, vamos a darle alguna oportunidad, que me consta que tienen una muy buena campaña preparada. ¿Para ganar las elecciones? Como para ganar las elecciones. No, eso no lo sé, pero por lo menos para poder condicionar un gobierno como sucede actualmente, sí estaría bien. Lo tendrán que decir las urnas, porque hoy ya nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que nos despedimos, pero que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio, como bien les apuntaba antes, Julio Ariza El Toro, que además les tendrá todo el fin de semana bien informados. También el diario Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajón. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Les esperamos aquí a las 12 en Dando Caña, como siempre. Solo nos queda desearles un muy buen fin de semana. Que descansen.